Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Antes que nada, primero las comprobaciones de siempre. Por favor, si alguien me puede decir que se ve y se escucha bien, os lo agradezco. Vale, me dicen que se ve bien, así que vamos allá. Como veis, estamos aquí Adrián, José Ruiz de Alda y yo. Muy buenas a todas, chicos. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué hay? Buenas. Buenas a todos. Encantado de estar aquí Buenas con tardes. vosotros. Bueno, pues como veis, seguimos con las sesiones que habíamos programado y hoy pues le he dicho a Adrián también que venga a ayudarme porque él conoce más al invitado y conoce más también de los temas que vamos a hablar, así que hoy le voy a dejar el escenario a él. Y para empezar, para ir ya un poco al lío, te voy a preguntar, José, ¿cómo llevas la cuarentena? ¿Cómo se lleva esto de estar encerrado en casa? ¿Lo llevas bien? ¿Has aprovechado para leer algo, para hacer deporte? Porque sé que eres bastante deportista. Me parece que compartimos algunas aficiones. Me parece que te gusta el triatlón, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que últimamente más bien lo he entrenado poco, pero bueno, sí. Entrenar triatlón en casa en cuarentena es complicado, por no decir imposible, pero bueno, sí que por lo menos intentar hacer unos ejercicios y alguna cosa pues para mantenerse lo mejor posible, ¿no? Dentro de los 4 o 5 kilos de media que vamos a coger, me parece, de media los españoles, pero bueno, si pueden ser 3 Sí. mejor que 7. ¿No tienes rodillo para la bicicleta? No, no, la Ya, verdad, te lo si te soy recomiendo, ¿eh? sincero, para la bicicleta estuve mirándome el Bicool 2 concretamente, pero pues ha coincidido con que voy a ser padre de una niña y la habitación ha sido reservada para otros usos. Ahí se ha impuesto mi mujer y el rodillo lo hemos dejado para cuando haya una vivienda con más espacio, así que por ahora no, me temo. La verdad que habría sido Bueno. útil para estas semanas, pero Sí, bueno. sí. Yo lo tengo también, el Be Cool, y la verdad que estoy 2 horas ahí cada día. Así que, Pues bueno, muy bien. primero de todo, Te envidio. enhorabuena, muchas felicitaciones Muchas por el gracias. bebé. Y siempre preguntamos a los invitados si tienen alguna recomendación de entretenimiento, algún libro, alguna serie o algo que recomienden para los que estamos encerrados en casa para pasar el rato. ¿Qué nos Pues yo la puedes verdad decir? que la primera recomendación es dedicar un poco de tiempo a todo, no exclusivamente a ver contenido audiovisual o etcétera, porque pues, te puede pasar, ¿no? Que los días de fiesta al final estás en casa y empieces a ver series y eso puede ser un día sin fin, ¿no? Pero así que intentar dedicar un poco de tiempo a leer, un poco de tiempo a contenido visual, un poco de tiempo a hacer unos ejercicios, etcétera, ¿no? Y yo particularmente estoy leyendo un poco de Historia de España, un libro de Juan Eslava Galán que se llama Historia de España para escépticos, que me lo acabo de empezar a leer porque me leí el suyo sobre la historia de la conquista de América para escépticos y me gustó mucho. Y bueno, yo lo recomiendo, la verdad. Me parece un escritor para mí que hace muy ameno el leer sobre cualquier asunto histórico o cualquier contexto, ¿no? La verdad que... Y a nivel de contenido audiovisual, pues yo ahora mismo estoy viendo una serie que me ha recomendado un amigo que se llama 000, creo que es, de Amazon, sobre el tráfico de drogas y demás, con unas historias conectadas pero separadas y demás, y la verdad que está bastante bien, muy interesante. Aunque solo Bueno, tiene una temporada, así que... pues dejaremos todas las recomendaciones por aquí, por la descripción. Y yo, Perfecto. por mi parte, yo me aparto un poco, me quedo aquí controlando el chat y las preguntas y os dejo el escenario para vosotros. Así que, adelante. Bueno, José, te voy a acosar un poco a preguntas. Intentaré ser breve y directo al De eso va grano. esto, o sea que encantado. Cuéntanos un poco en qué consiste la filosofía de Cima Capital pues tus preferencias de inversión, como si realizas algún tipo de asignación de activos. Bueno, cuéntanos cómo funciona. No, a ver, Uy, Cima hemos Capital perdido el vídeo. es un vehículo... No sé si se me ve ahora, ¿se me escucha? Te escuchamos. La imagen se ha ido, no sé por qué, pero te escuchamos. Yo sí os veo a Sí, vosotros sí, y me veo no. a mí mismo. Se ve bien, se ve bien. Vale. Vale. Bueno, Cima Capital es un vehículo de inversión cuyo, digamos, orientación es a invertir en renta variable bajo los fundamentos, digamos, del value investing en el sentido de valorando los negocios que hay detrás de las compañías cotizadas e invirtiendo en negocios en una perspectiva a largo plazo, no tan táctico a corto, etcétera, como otro tipo de vehículos. Y bueno, preferencia de activos tampoco que tengamos ninguna particular.
cada persona, nosotros somos un equipo de 3 personas, Luis Morgado, que es el socio fundador, yo que me incorporé posteriormente a trabajar con él, y un analista del equipo que se llama Javier Lozano, y cada uno pues tenemos nuestras, digamos, tendencias, ¿no? Pues negocios que conocemos mejor. Yo, por ejemplo, tengo más tendencia a analizar negocios cíclicos porque es un marco en el que me siento muy cómodo, si comprendo el ciclo en el que estoy invirtiendo. Pero bueno, intentamos tener un poco activos de todo tipo, activos de más calidad que estén pasando por un problema temporal y en los que pagamos un múltiplo un poco más alto, pero pensamos que tienen un margen de seguridad, negocios mucho más cíclicos en los que intentamos, pues, digamos que aprovecharnos de ciclos bajos en activos que pensamos que van a sobrevivir a los ciclos y que son superiores a la media. Tenemos una parte invertida pues, en small caps españolas que por una cuestión de cercanía y contacto, pues pensamos que tenemos, digamos, somos de las personas dentro de la industria que mejor conocen esa compañía y que podemos aprovecharnos mejor de cuando se produce una oportunidad. Sí. O sea, quiere decir que tenemos bastantes y además, sobre todo, estamos evolucionando a lo largo del tiempo y a medida que también el equipo ha ido aumentando, pues también incrementamos. No somos para nada rígidos en el sentido de que pueda entrar una nueva idea de inversión o una tipología de inversión diferente a las que ha habido, siempre y cuando cumpla los requisitos que solemos exigir y que evidentemente seamos capaces de comprenderla, ¿no? Y entender un poquito en qué consiste el negocio, principalmente. Muy interesante, José. ¿Sabes más o menos qué porcentaje, para que los asistentes hagan una idea, o los oyentes, qué porcentaje tenéis de empresas cíclicas, cuántas de small caps? ¿Sabes más o menos la asignación? Es que nosotros una asignación así tan a... Más o menos, tampoco te pido el porcentaje exacto, simplemente... Sí, a ver, estamos ahora mismo invertidos en un 80% más o menos. Y probablemente, a ver, small caps y mid caps serán concepto americano. Estaremos hablando prácticamente del 80% de la cartera invertida, me refiero. Sí. Tenemos alguna big cap como puede ser Baidu, pero vamos, de hecho tenemos algunas acciones de Alphabet también y de alguna compañía también tecnológica grande. Sobre todo ahora hemos aprovechado alguna caída para tener algún negocio que sí que pensamos que es excepcional y que en el pasado pues quizá no vimos y pensamos que el mercado nos da alguna oportunidad de entrar. En su día tuvimos Facebook. O sea, hemos tenido alguna compañía grande, pero normalmente sí que son small mid caps. Y luego ya cíclicas es que, bueno, yo soy de los que piensa que todo es cíclico, ¿no? Hay unas que tienen un grado de ciclicidad bestial, como puede ser un shipping un tanker de oil, que ahora mismo no tenemos ninguna en cartera, aunque sí como parte de alguna inversión que tenemos. Y te quiero decir, o sea, que hay muchas small caps que tenemos a su vez son cíclicas, porque, por ejemplo, pues TK vale 300 millones, TK LNG vale hoy en día 600 millones. Quiero decir, la mayor parte son small caps y cíclicas tenemos muchos negocios cíclicos. También Baidu pensamos que es un negocio cíclico, por ser justo, porque es un negocio publicitario. Y Facebook también pensamos que es un negocio cíclico, incluso Alphabet también es un negocio cíclico. Entonces, bueno, sí que tenemos algo en telecomunicaciones, en otras actividades de negocio que consideramos que son menos cíclicas, pero bueno, sí que tenemos un componente cíclico bastante alto a día de hoy. No te sé decir exactamente, porque nosotros, como es una cuestión de grados de ciclicidad más que de si es cíclico o no, que todo lo es, pues no te sé decir exactamente el porcentaje, pero vamos. Sí. No, por hacernos una idea eso de qué sesgo más o menos o qué filosofía tiene vuestro fondo. Estoy muy de acuerdo en lo que comentas, que todo negocio tiene cierto grado de ciclicidad. De hecho, con todo este tema del virus, negocios que parecían, no sé, intocables, que nada les podía parar, que eran súper resilientes, de repente, cero ventas en cuanto se paraliza el país, ¿sabes? Entonces, siempre es todo muy cambiante en esto de la inversión. Desde luego. ¿Cómo habéis vivido estas últimas semanas? ¿Ha cambiado algo en vuestra estrategia? Mencionabais que quizás habíais aprovechado para incorporar algún negocio de más calidad que antes veíais más caro, me imagino, ¿no? Sí, mira, nosotros, por un lado, algo diferente que hemos hecho, y nosotros, gracias a Dios, tenemos la flexibilidad de ser un vehículo como SICAV, de poder hacer cosas, poder variar un poco dentro de la filosofía, pues aprovechar ciertas oportunidades. Nosotros cubrimos algo la cartera cuando vimos toda esta situación al principio porque pensamos que el riesgo que estaba viendo el mercado no era, no se estaba correspondiendo la evolución con el riesgo que veíamos
y la influencia que va a tener sobre todo en algunas compañías que teníamos en cartera y que para desinvertir de ellas, que en algún caso hemos desinvertido algunas compañías, pues se nos iba a costar un poco de tiempo por temas de liquidez y demás. Y nosotros, si te digo la verdad, sobre todo lo hemos enfocado de la siguiente forma. Los negocios que tenemos en cartera, luego pasamos a ver los negocios que no teníamos en cartera y que hemos incluido, si queréis. Pero los negocios que teníamos en cartera, nosotros pues pensamos que hay negocios que les ha afectado prácticamente nada, no muchos, la verdad, o incluso que les ha beneficiado. Hay negocios en los que hemos tenido en cartera que vemos que les va a afectar de una forma razonable, en el sentido de que, bueno, un parón pues temporalmente les va a afectar, pero que en principio no tiene un impacto excesivamente alto en el negocio. Y luego hay negocios en los que el impacto es bestial, ¿no? Y como esto es una situación, como tú has comentado, pues muy excepcional en el sentido de que yo desde luego no había vivido ninguna, ni había leído de una situación de este estilo, ¿no? Que el shock fuera de este estilo, porque tú siempre pues intentas preparar tu cartera sin darte cuenta, ¿no? Al final, como has analizado situaciones históricas, pues tu cartera muchas veces está preparada para lo que pasó en el pasado, pero no para lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Sí. Está claro que una cartera bien preparada en el sentido de no tener apalancamiento, no tener que sean negocios sólidos, que sean no muy cíclicos, no muy elásticos al ciclo y demás, pues ayuda en caso de cualquier tipo de recesión, ¿no? Pero es verdad que esta recesión es una recesión muy diferente porque hay un shock de oferta, un shock de demanda, los dos a la vez, y imposibilidad de ejercer tu actividad por un tema regulatorio, ¿no? Entonces, como es un tema muy complejo, nosotros lo que hemos hecho es analizar los negocios en torno a cómo les afecta a cada uno de los que tenemos en cartera y qué posición financiera y de solvencia tienen para, en su caso, en función de cómo les está afectando, sobrevivir. Vamos, buscar quién va a sobrevivir y quién no a esta situación, o quién puede sobrevivir y quién no. Porque al principio, como en todas estas caídas de mercado, hay caídas un poco simétricas. Es decir, que cae todo. Al principio hay eventos de liquidez en los que ves que cae todo y que el mercado no está midiendo, ¿no? Para que te hagas una idea, en las 2-3 primeras semanas, compañías que tenemos en cartera como Maisons du Monde, que es un retailer que conoceréis porque está presente en España, que tiene presencia sobre todo en Europa, aunque acaba de entrar en Estados Unidos, con presencia en Francia principalmente, España, Italia, etcétera, pues un retailer que tiene deuda, que tiene apalancamiento y que su estructura de costes fijos es altísima y que tiene un riesgo altísimo de cierre de su negocio, pues caía lo mismo que te caía una compañía regulada en el cual la demanda se iba a ver poco afectada. Incluso podían tener beneficios a nivel de costes, como puede ser una empresa de telecomunicaciones como es NOS, que es una teleco que tenemos en cartera. Tuvimos en cartera en su día y hemos reincorporado a cartera desde este año, poco a poco. Y realmente el mercado te da esa oportunidad, ¿no? Al principio, que es cuando baja todo por un evento de liquidez y de miedo y de pánico generalizado, y tú, pues con el conocimiento de las compañías, puedes en un momento dado poner qué negocios realmente pueden sufrir un impacto que sea determinante en el valor que tú les has calculado previamente antes evidentemente, de pensar que esto pudiera pasar, y a cuáles no, ¿no? Y hay compañías que, ya te digo, que han caído mucho más que otras, cuando en mi opinión el riesgo es mucho más bajo, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas compañías de la cartera, en varias. El caso de Maisons du Monde es el más claro, y en esas compañías nosotros lo que hemos aprovechado es para evidentemente, fortalecer la cartera en el sentido de mantener el máximo potencial posible, pero reducir mucho el riesgo de la cartera, ¿no? Que evidentemente nunca se reduce del todo, pero reducirlo lo máximo posible, ¿no? También hay que decir una cosa, los hechos no son estáticos, ¿no? Pero tú al final te haces una aproximación a un tema y vas viendo que todo va evolucionando diariamente con ocurrencias políticas en todos los sentidos. Y entonces yo creo que les pasará a todos los gestores que estamos un poco ojipláticos en el sentido de cómo, en principio esto creo que le afecta así, pero claro, si mañana el señor vicepresidente de Agenda Social o lo que se llame, pues coge y decide nacionalizar las telecomunicaciones, pues tiene otro impacto diferente, ¿no?, al que yo había previsto. Entonces, estás un poco sometido a ese tipo de exceso de información y de tratar de hacer un cálculo razonable. Nosotros es lo que hemos hecho. Veremos ahora con el tiempo si lo que hemos pensado y demás es correcto o no. Nosotros pensamos que sí. Sí, ahora hay que adaptarse casi a diario. O sea, ya te exige, ya no por opiniones, sino por lo que comentas, que te publica el gobierno, ya sea el español, el francés, el de Reino Unido, el de Estados Unidos, miles de millones de ayudas y claro, ya tienes que rehacer tus números porque igual el negocio que pensabas que no iba a sobrevivir, ya va a sobrevivir pues por ayudas públicas, préstamos, avales. Efectivamente. O lo que sea. Relacionado con esto que comentamos.
Perdona, pero hay situaciones curiosas que tú, pues, por ejemplo, estás en un retailer y de repente te das cuenta que claro, tiene unos costes fijos de leasings de operativos de establecimientos de locales para la venta. Y entonces lo primero que haces tú es ser muy negativo y decir, hombre, estos van a tener un coste fijo con la tienda cerrada, pero toda la estructura de costes va a seguir siendo fija una gran parte. Por lo tanto, eso te lo comes, ¿no? Eso se va a transformar en deuda en el futuro y tienes que tener en cuenta en tus cálculos del enterprise value futuro del negocio. Y luego hablas con un tenant de locales que tiene retailers y dices, joder, a ver si no le van a pagar los retailers, a ver si renegocian las rentas. Incluso hay riesgos que el mercado te baja todo y dices, no, o sea, o el retailer no, o sea, o el retailer tiene que asumir ese coste y tiene un impacto en él, o el dueño del local no le van a pagar, pero lo que no puede ser es las dos a la vez tampoco. Y si no, será un término intermedio en el cual lleguen a un tipo de negociación y que sea algo un poco equilibrado para los dos, ¿no? Pero bueno, el mercado al principio pues solo ve lo negativo y baja todo, ¿no? Aunque sean imposibles mutuamente ambos hechos, ¿no? Que el tenant no cobre nada y el retailer pague todo, pero... No, perdón, yo creo que va a ser lo último que has dicho, va a ser llegar a un equilibrio entre los dos, entre nos quedamos en la mitad y tanto el retailer como el landlord, pues los dos asumirán una pequeña pérdida. Pero sí, yo creo que será... Sí. No creo que haya grandes perdedores. Aquí entran temas jurídicos de contratos, de zonas, porque claro, como son hechos probablemente no previstos con esta magnitud y de esta forma, claro, el apalancamiento del dueño de los activos, el apalancamiento del retailer, el interés común de que el retailer siga siendo, qué porcentaje de los activos del owner o del tenant tiene ese retailer en concreto, cuánto le impacta. Quiero decir, al final es muy complicado porque además es un análisis que en cierta medida pues no habíamos hecho porque nadie preveía una situación de este estilo, ¿no? Y relacionado con esto, con todas estas noticias que están saliendo a diario, ¿habéis vetado algún sector o habéis sacado algún sector de cartera? Decir, no, esto no lo tocamos hasta que, yo qué sé, hasta que retornemos a una situación 100% normal. Más que un sector concreto, porque además hay diferencias. En general, los negocios que tienen una estructura de costes fijos que van a ser muy afectados y que tengan un apalancamiento elevado, o otro, sobre todo donde hemos puesto el foco también estos días, estas semanas, ha sido en hablar con las compañías para ver qué vencimientos de deuda tienen en caso de tener deuda y cómo van de cómodos, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que te pase esto con una base de activos muy sólida y con vencimientos cómodos a que te pase con deuda sin activos y con vencimientos justo en un mercado seco, ¿no? Eso, evidentemente, el impacto es diferente. Entonces, nosotros no hemos vetado una industria en concreto, pero evidentemente el sector retail, que ya de por sí es un sector complicado, que teníamos una compañía realmente, que es Maisons du Monde, que la hemos comentado, digamos, sectores con estructuras de costes fijos muy altas, muy impactados y con deuda, pues no los queremos a ser posible, ¿no? También te digo que depende del precio, ¿no? Porque no es lo mismo que te haya caído un 40 que un 90. En el caso de Meliá, por ejemplo, inicialmente la mantuvimos en cartera, pero no aumentamos. Meliá, que es una compañía que tenemos en cartera desde hace bastante tiempo y teníamos un 2% de la cartera, con la caída inicial no aumentamos porque pensamos que la base de activos, tampoco la vendimos porque pensamos que la base de activos era suficientemente buena como para sobrellevar esta situación y, sin embargo, ya en las últimas caídas, a niveles de 3 euros y por debajo, hemos aumentado. Y aunque tiene una estructura de costes fijos, no tan fijos ahora que cierran hoteles probablemente, aunque la parte de leasings evidentemente está ahí, pero en este caso porque digamos, los vencimientos de la deuda y el volumen de endeudamiento nos parecen más razonable y sobre todo la base de activos que hay detrás nos gusta mucho y pensamos que, y además no está prácticamente cero hipotecada, de 4.000 millones de valor de activos, pues tienen, creo que son 180 millones de deuda hipotecaria sobre esos activos, por lo tanto tienen capacidad de incluso hipotecar algún activo para tener liquidez a corto plazo, etcétera, ¿no? Nosotros en este tipo de compañías hacemos ese cálculo. Si tú tienes una estructura de costes fijos y eres un retailer, vas a tener las tiendas cerradas en el escenario 1X tiempo, en el 2X tiempo, en el 3X tiempo y con tu estructura de costes fijos y variables, que también va variando porque una tienda con pocas ventas tiene más, los costes fijos son más altos. Cuando la cierras del todo ya son un poco más bajos porque hay ciertos costes que se transforman en variables, ¿no? Con un cierre total, como el caso de Meliá. Entonces hacemos ese escenario y vemos cuánta deuda va a acumular y luego decimos cuánto valdrá este negocio después, más o menos lo que valía antes, cuando el mundo vuelva a su normalidad, quizá con un pequeño impacto de que haya una recesión y que la situación sea un poco más compleja a nivel global, a nivel de apalancamiento, etcétera, y que tenga... Y hacemos ese análisis, pero claro, si antes el enterprise value para nosotros valía 1.500 y tenía 200 de deuda y 1.300 eran equity, pues si en ese periodo has acumulado
por leasings y otros costes, pues 300, 400 millones de deuda para cuando salgas de esta situación, pues hay que restarlo de la valoración del equity, ¿no? Entonces, hacemos esos números y vemos qué impacto tiene y si el potencial respecto al riesgo sigue teniendo atractivo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Si a algún oyente le interesa profundizar en análisis financiero, el apalancamiento, la deuda, vencimientos que comentaba José Ruiz, le recomendamos también escuchar el evento que tuvimos con Daniel Tello, que creo que está entre los asistentes, le podéis acosar ahí a preguntas, que se metió más en profundidad en el tema de pues, vencimientos, los covenants, la letra pequeña. Muy interesante, por cierto, el vídeo. Muy recomendable. Y bueno, ¿cuál es el mayor riesgo que veis en el mercado o en la economía ahora mismo? Si tenéis alguna opinión al respecto. A ver, esto, charla de café, yo creo que un poco lo ve todo el mundo, ¿no? Pero está claro que el impacto es muy fuerte, ¿no? Tú imagínate una economía con la española, con el sector servicios que pesa lo que pesa, el volumen de personas que se va a ir a paros temporales por lo menos, y ya veremos cuáles son, digamos, ya indefinidos me refiero, y que ya no sean temporales. El impacto es tan alto en el sentido de que nosotros pensamos que no estamos de acuerdo en cierto modo porque yo me considero liberal y no me gusta que intervenga en la economía, pero el monstruo que han creado a día de hoy es tan grande que ya no existe otra alternativa. O sea, quiero decir, una de dos, o interviene el Estado dando una moratoria, o sea, dando liquidez primero a las compañías para que sobrevivan durante este impasse y no quiebre nada por esto, y por otro lado, manteniendo la demanda agregada en el sentido de, por lo menos la básica, que todas las personas tengan una renta mínima para que puedan, digamos, de entrada, para que respeten las normas de confinamiento, porque evidentemente si millones de personas se van a la calle y no tienen, o dejan de tener ingresos y no tienen, no creo que empiecen, no creo que ni que cumplan esas medidas, y por no hablar de Estados Unidos, otros países. Entonces yo creo que no les queda otra opción, o sea, es la única opción que tienen. Que el Estado asuma esos costes temporalmente, va a tener una implicación en déficit público bestial y además lo tiene que financiar el Banco Central Europeo, porque evidentemente tal y como está el mercado, si no lo financia el Banco Central Europeo, pues el aumento de deuda sobre PIB que va a haber en los países como España, Italia, etcétera, bueno, en todos, pero los que parten de situaciones ya en sí ya un poco complicadas, pues es muy complicado. Entonces yo entiendo que no queda más que monetizar deuda, gasto público, monetizar deuda vía BCE. La otra alternativa a que no hagan eso, en mi opinión, es la quiebra del sistema financiero, impagos de países. Bueno, si te dijera mi opinión, pues desaparición del euro, la Unión Europea, la democracia en España, la UME desplegada sin cobrar el sueldo porque el Estado no se puede financiar. Imagínate los impactos de estas cosas. Es decir, no, creo que no tienen alternativa. O sea, no hay. Si en el 2008 no había alternativa, se pensaba, ahora muchísimo menos. O sea, entonces, en esta situación, pues queda lo que van a hacer, en mi opinión, que es intentar que el impacto sea el menor posible a corto plazo, pero veremos en qué acaba. Comentabas que han creado un monstruo, entonces hay que seguir dándole de comer a ese monstruo. Sí, yo creo que sí, hay que seguir dando de comer al monstruo y es que los políticos son conscientes de que ese monstruo se los va a comer a ellos mismos como no lo mantengan, en el sentido de que no hay nada garantizado, ni siquiera la estabilidad social, ni nada en el caso del impacto que podría tener. Porque además yo soy de los que piensa que el virus en sí, evidentemente, es una desgracia, eso es una evidencia, pero en una economía sin deuda pública, con mucho ahorro en el sector privado, con empresas solventes, etcétera, con un sistema financiero sólido y solvente, el impacto habría sido mucho menor. Entonces, habría sido financiable perfectamente desde otra, digamos, con un esfuerzo colectivo, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema no es el virus. El problema es que el virus destapa una situación ya previa muy complicada, una situación de 30 años de inflar este monstruo, ¿no? De gasto público, deuda, apalancamiento, etcétera, ¿no? Es un poco como las empresas, ¿no? Las empresas que han ido haciendo los deberes y han sido disciplinadas y han mantenido unos niveles de liquidez y de deuda aceptables y no se han sobreendeudado ni sobreapalancado, pues ahora estos momentos pues los pasarán de otra manera que los que han cometido excesos y en tiempos de abundancia pues han pecado de no ser tan disciplinadas, ¿no? Yo creo que eso se aplica también a los estados. A ver cómo acaba la situación, porque quizás las empresas que tienen caja y demás acaban pagando por sus depósitos y las que estaban sobreendeudadas con los nuevos sistemas de ediciones de liquidez se ven favorecidas y también es injusto porque al final es mejor favorecer que las empresas que son prudentes pues sobrevivan y las que no sobrevivan, ¿no? Y además, también te digo una cosa, todo ciclo de estos, a ver cómo se resuelve, ¿no? Porque está claro que van a intentar limitar el impacto, pero un impacto va a haber y habrá que ver
qué impactos limitan y cuáles no. Porque una cosa es que te den liquidez a un negocio como un retailer o cualquier otro negocio que está cerrado temporalmente, pero eso no implica que tú no tengas que pagar esos costes el día de mañana, ¿no? Y al final se va a transformar en deuda. Por mucho que ellos te financien para que no quiebres por el camino, esa deuda que tengas que asumir para pagar esos costes fijos durante ese tiempo que no tienes actividad no dejan de ser deuda futura. Entonces, la gente, evidentemente, está claro que, bueno, ya lo estamos viendo, las bancas centrales, los estados están saliendo al rescate en el sentido de intentar que esto no se caiga, pero un impacto va a tener, eso es evidente. Por no hablar ya de la propensión marginal al consumo, al ahorro y todo lo que querían favorecer antes, que ahora veremos si la gente lo va a hacer o no, que yo creo que todavía es más complicado, ¿no? Muy bien. Hemos visto también que os definís como inversores contrarians. ¿Cómo aplicáis esto en la práctica? Es decir, está muy bien, hay muchos fondos que lo dicen y tal, pero a nosotros nos gusta saber, a la hora de analizar empresas, decir, no, ¿cómo lo hacéis vosotros? Si puedes elaborar un poquito. A ver, yo creo que el definirte como contrarian significa que no porque algo sea mayoritario tú tienes que estar de acuerdo con ello. Lo cual tampoco significa que porque sea minoritario tengas que estar de acuerdo con ello. Que tú tienes que hacer tu análisis en una situación concreta y ver si eso tiene sentido o no, y en función del análisis que tú hayas hecho, intentando ser objetivo, evidentemente, bueno, subjetivo, porque es tu opinión, en función de eso, obrar. No se trata de ser negativo y decir, no, pues yo, como el carbón no lo quiere nadie en Estados Unidos, pues voy a invertir en carbón. No, si lo ves claro y tienes una opinión de por qué y por qué no, pues tiene sentido. Es verdad que hay gente que piensa que contrarian es invertir en todo aquello que los demás no quieren. Tampoco, yo no pienso que sea eso, ¿no? Sí que es verdad que hay veces que en ciertas tipologías de activos que están un poco demonizados, pues puedes encontrar ideas de inversión. También muchas veces el mercado está de acuerdo y hay un riesgo muy alto, ¿no? O sea, que simplemente que tienes que hacer un análisis crítico tuyo y basarte en él y anclarte en eso nada más. Sería un poco como ser independiente, ¿no? Lo podríamos asociar a independiente. Básicamente, sí, vale. Sí. También sí que es verdad que hay personas en el equipo de inversión, yo probablemente más, que hay personas que tienen un sesgo más de mirar en aquello que sufre, ¿no? Te lees el libro de Capital Returns y dices, me voy a aplicar esto, ¿no? Voy a empezar a leer. Evidentemente, tienes que hacerlo con mucha prudencia y basarte en tu análisis, pero a mí, personalmente, me considero contrarian yo. Pero bueno, no siempre. En muchas situaciones estoy totalmente de acuerdo con la mayoría. Muy bien. ¿Hay algún sector que os guste especialmente ahora o que hayáis sobreponderado? Decir, no, esto va a tirar muy bien después de todo esto del virus. Pues mira, sí, en este caso se puede considerar sector. Mencionabas Teleco antes, no sé si es. Sí, por ejemplo, en telecomunicaciones, no es porque, o sea, nosotros hemos analizado el sector, por ejemplo, en el mercado español, dices, pues todo el mundo dice, oye, a ver, ¿qué compañías? Este es un pensamiento cortoplacista que tiene sentido, sobre todo si a largo plazo te gusta el negocio, que es decir, oye, ¿qué compañías les va a afectar menos? Y luego miras qué ha pasado con su precio y el valor, ¿no? En tanto en cuanto el valor a corto plazo, lo que le afecta a una compañía también es importante en el valor a largo, puede serlo en un caso tan importante como este, y luego tienes que analizar si ha bajado o no, si es una oportunidad o no. Nosotros hemos visto negocios que les ha afectado, a las que les va a afectar mucho esta situación y han caído mucho y nos parece razonable y no hemos aumentado o hemos aumentado poco o incluso los hemos vendido, como hemos puesto algún ejemplo, y algunos negocios en los que han sufrido muchísimo y pensamos que les va a afectar menos. Intentamos ir un poquito más allá, no ser, digamos, que no sea un pensamiento de primer nivel de la gente está acumulando pasta y arroz, pues compro Eurofoods, ¿no? Sino no, vamos a analizarlo, vamos a ver qué impacto tiene esto, qué efecto tiene esto en el valor, que es muy corto, evidentemente, y qué ha hecho la compañía y a qué múltiplos lo puedo comprar y demás, ¿no? Un negocio que conocemos, por ejemplo. Y, por ejemplo, en ese caso no ha sido interesante para nosotros. Sin embargo, hay muchos sectores que inicialmente han caído pues, por un volumen de endeudamiento, porque, bueno, su financiación como pues está vinculada un poco también a los spreads de los países y demás, como son las compañías Teleco, que han tenido caídas muy fuertes por el evento de liquidez también, y nosotros sí que pensábamos que este entorno de confinamiento para una compañía de telecomunicaciones, no a nivel de ingresos, que les va a afectar probablemente,
por algún lado, o por la morosidad que puedan tener o impagos o clientes que dejen de serlo de pymes y pequeñas compañías que sufran, o bien porque clientes con paquetes convergentes más caros en esta situación a largo plazo o a medio plazo lo bajen el consumo porque les afecte, aunque a corto es verdad que parece que no. También es verdad que toman medidas medidas un poco de regalar paquetes y aumentar el contenido para todos y temas de estos, aunque tiene su interés comercial de que luego los clientes se queden también. Pero sobre todo en la parte de, ya te digo que en ingresos pensamos que probablemente les puede afectar por un lado o por otro. En la parte de costes pensamos que les va a afectar positivamente de una forma más fuerte estos meses. Eso no significa que nosotros no invirtiéramos en Teleco y por esto invirtamos en Teleco. No teníamos en cartera previamente, hace unos meses, pero sí que tuvimos en cartera una posición importante en su día, que es NOS, la compañía de telecomunicaciones portuguesa, y hemos aprovechado estas caídas para tener una posición fuerte y lo mismo en MásMóvil, en menor medida, pero lo hemos hecho. Y la explicación es sencilla. Básicamente, pensamos que este entorno para una compañía de telecomunicaciones es idóneo en el sentido competitivo. Como todos saben, el mercado de telecomunicaciones en un país prácticamente es una suma cero a final de año, no hay muchas líneas nuevas cada año, sí que hay servicios adicionales que les puedes ofrecer, etcétera, pero hay una actividad comercial muy potente, lo que llaman el churn rate, que es el ratio de cambio de los clientes de compañías, y las compañías invierten muchísimo dinero en robar clientes a otras compañías para, en el mejor de los casos, robar alguno, en el medio quedarse igual y en el malo perder clientes. Para que os hagáis una idea, en España 4 millones de clientes me parece que son la cifra de clientes que cambian de compañía anualmente. ¿Qué pasa? En España incluso se ha prohibido la portabilidad. Nosotros pensamos que no hace falta porque probablemente sea cercana a cero en la situación actual. Nadie se arriesga en una situación de confinamiento a perder un activo tan importante como es este, ¿no? Pero lo que sí que pensamos es que las compañías de telecomunicaciones pues, van a tener un impacto muy positivo a nivel de margen y de CAPEX también, porque hay una parte del CAPEX que es CAPEX de cliente, porque, primero, todo el tema de nivel de comisiones para robar clientes no lo vas a llevar a cabo. Segundo, todo el tema de tus inversiones en marketing y demás se limiten bastante este periodo. Por otro lado, todo el gasto de instalación, routes, CAPEX de cliente, etcétera, cae. O sea, vemos muchas sinergias, o sea, muchos factores que van a hacer que estas compañías se vean beneficiadas. Y por otro lado, algunas las conocemos bien porque hemos sido accionistas previamente y el mercado nos ha dado la opción de comprarlas cayendo un 50% en el año, cuando son negocios que nosotros pensamos que les va a afectar positivamente. Por eso, por ejemplo, hemos tomado una posición en NOS o en alguna otra telecomunicaciones o MásMóvil, incluso algo en Telefónica en España. Hemos analizado también, evidentemente, la estructura de vencimientos y, bueno, hemos intentado aprovechar esta situación, la que comentaba antes, ¿no? Que el mercado al principio, por un evento de liquidez, cae todo y mide menos cómo afecta a cada negocio, ¿no? Y nosotros, pues este es un ejemplo de negocio que pensamos que no lo va a afectar de forma tan negativa. Y ya que sois inversores que miráis mucho los ciclos y demás, hay inversores que defienden que hay superciclos de materias primas que más o menos todas van de la mano. ¿Qué opináis? ¿Esto es todo como un superciclo económico o cada sector puede tener su propio ciclo? No sé si tenéis ahí alguna opinión formada al respecto. Dices sobre demasiado amplia la pregunta, igual. Dices este caso del ciclo provocado por el virus, ¿no? A nivel global. No, quizás más a largo plazo. Imagínate que no hay virus, pues ¿qué pasará, pues no sé, con el petróleo, con las materias primas, con celulosas, que sé que siempre tenéis en mapa? Evidentemente, esto a corto es un shock de demanda muy fuerte, además es en todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces, el impacto en el PIB mundial pues va a ser muy importante. En las economías en desarrollo también, eso va a tener un impacto en las materias primas fuerte, ya lo estamos viendo. Si encima le unes una guerra de precios en la oferta, como es en el caso del petróleo, pues ya apaga y vámonos. Y eso aumenta mucho el riesgo, ¿no? Entonces, nosotros ya sabes que a mí personalmente me gusta invertir en compañías cíclicas, pero cuando hago una conferencia o una presentación que hemos hecho sobre ese tema, me gusta recalcar que en compañías cíclicas sí que nos gusta, primero, que sea el ciclo que juguemos sea de un bien que a medio o largo plazo pensemos que va a seguir existiendo y va a seguir siendo demandado. Dos, que podamos jugarlo con un low cost producer, lo que llamamos nosotros último superviviente, que es una compañía que cumpla varios requisitos a nivel de costes operativos, que sea muy eficiente, a nivel de apalancamiento y, a ser posible, a nivel de asignación de capital, que tenga personas que tengan, digamos, alineación a largo plazo con lo que haga la compañía durante el ciclo, etcétera, ¿no? No todos los sectores cumplen
esos requisitos. En el petróleo se está viendo. Nosotros tenemos una posición en petróleo que es IPCO, que de hecho conocimos gracias a otros gestores españoles y, bueno, varios, incluso Adrián, nos leímos el análisis que hizo Adrián en Internet y, vamos, nos hemos cogido información de varios sitios, luego les hemos podido conocer porque gracias a que han tenido inversores en España, pues han estado en España y pudimos conocerles y a raíz de eso invertimos en la compañía. Pero sí que es verdad que en el oil, pues bueno, siempre tenemos esa duda de que no podemos invertir en un low cost producer, que es difícil encontrarlo sin deuda, que es difícil de calcular realmente el equilibrio en el sentido de cuánta capacidad real en el sector está limitada por un interés de fijación de precios, ¿no? Entonces, todas esas cosas pues te plantean más dudas y hay sectores más sanos en los que pensamos que el precio es más real, ¿no? Pero bueno, los sectores cíclicos, como en cualquier otro ciclo, van a tener, si tienes la cíclica menos eficiente, con más deuda y con vencimientos prontos, estás muerto. Y si tienes la cíclica correcta, con una estructura de cobros que pueda sobrevivir al ciclo de la mejor forma posible, probablemente vas a ganar más dinero de lo que pensabas antes del virus, porque la situación post, pues va a haber una limpia en el sector bestial. Entonces, no es tan negativo, no porque sea cíclico, aparte que este virus está haciendo que muchos sectores que no parecían cíclicos lo sean, ¿no? Pero nosotros nunca perdemos el punto de vista optimista. Quiero decir, hay cosas muy negativas. Evidentemente, el riesgo aumenta muchísimo a que te hayas equivocado y tengas un productor poco eficiente y que el ciclo te mate, pero si haces los deberes y tienes compañías que van a sobrevivir a un ciclo negativo, pues también probablemente el premio sea más alto en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, lo de siempre, poner hincapié en que realmente sean lo que llamamos nosotros el último superviviente, ¿no? En torno de broma, por la serie televisiva, pues que realmente sean compañías que van a sobrevivir a ese ciclo, ¿no? Y este es un ciclo elevado al cuadrado, en mi opinión, ¿no? Sí, pero no es un ciclo Muy bien, ya última pregunta, ya no te monopolizamos más para dar paso a las preguntas de los asistentes. Creo que os gustan invertir también en situaciones especiales. ¿Podrías darnos 3 puntadas de qué casos consideráis que son situaciones especiales y algún ejemplo si tenéis en cartera o si estáis estudiando algunas, que podáis comentar, claro? Sí, de hecho, nuestro analista Javier, pues se leyó el libro de How to be a Stock Market Genius, creo que es, en el que habla de esta parte. Y bueno, sí que siempre nos manda, nos propone ideas que lee y que encuentra por ahí de situaciones especiales. Y bueno, para mí hay muchísimas más de las que se explican en el libro, pero bueno, hay muchas, pues las típicas spin-off de filiales concretas que se sacan a cotizar por separado y no se ve los activos, o compañías que por un inversor, por una razón, digamos, exógena a la compañía, un inversor deja de invertir en ellas. Pues ahora hay muchísimos casos. No te puedo decir una, te puedo decir 20 por criterios ESG en nuestra cartera o etcétera, ¿no? O en el caso de IPCO, que es un spin-off de la familia Lundin, de los activos petrolíferos internacionales, pero en países desarrollados. Quiero decir, hay muchísimas opciones. Nosotros, tal como se definen en ese libro y también como los define, también nos gusta mucho cómo lo define y bueno, igual que hemos hecho compañías cíclicas, pues compañías que sean asset plays. Para que te hagas una idea, pues Meliá es un ejemplo, ¿no? En el que nosotros hemos puesto mucho hincapié en analizar la base de activos de la compañía y ver, aunque no lo desglosa, pues hemos encontrado bastantes activos que tienen en propiedad y ver pues que el Paradisus de Playa del Carmen es un activo espectacular, que el hotel que tienen en Tenerife, el Palacio Isora, es un hotel impresionante, el Meliá Fénix, el Meliá Castilla, ver que todos los activos realmente son activos prime, únicos, difícilmente replicables en muchos casos y que justifican para nosotros tener la compañía, ¿no? Y su valor, ¿no? Muy bien. Pues, hay muchos más ejemplos, pero bueno. Sí, nos podríamos dedicar un programa entero. ¿A qué descuento está sobre activos ahora mismo Meliá, más o menos? Es que le perdí la pista hace un tiempo. Esto, como todo depende de la valoración que hagas tú del activo, hay que entender que la valoración que se hizo en 2018, que está reportada en la CNMV, que son unos 15 euros por acción neto de deuda, estamos hablando de unos 4.500 millones de valoración de los activos inmobiliarios, los que tiene consolidados y los que tiene una puesta en equivalencia, o una parte, digamos. Luego tenían 900 millones de deuda y esos son los 15 euros por acción. Es verdad que en algún destino concreto se hizo en un momento muy bueno,
como era el caso de Canarias. Nosotros somos algo más conservadores con las TIRES, con los inputs de valoración que se puedan utilizar ahí y pensamos que pueden valer 12 euros por acción previrus, ¿vale? Ahora hay que ver el impacto que va a tener a nivel de deuda acumulada post-virus, quitárselo y ver a cuánto cotiza en bolsa, neto de deuda. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, para eso, pues nosotros intentamos calcular los leasings que tiene según la contabilidad que ya están publicados este año por la nueva normativa de IFRS 16, pues ver qué leasings tienen, qué periodo medio, cuánto le va a afectar, cuántos meses puede implicar eso en deuda nueva, darle un múltiplo o una valoración de salida a esos activos en un escenario post-virus en recuperación, pero no en el momento boyante previo, y ese es nuestro escenario de estrés. Para nosotros los activos son espectaculares y es más, si la compañía se decidiera, como también está inundando el mercado de liquidez, y probablemente haya muchos hedge funds y fondos inmobiliarios con cantidades ingentes de liquidez o de financiación o capacidad de financiación a tipos bajísimos, realmente, si la compañía fuera capaz de vender el Hotel Meliá Castilla, que lo tiene valorado en 200 millones, pues en 150 y recomprar acciones, estaríamos hablando de que se compraría el 25% del capital. Y el Hotel Meliá Castilla está valorado en unos 200 millones en la valoración y es un 5% de lo que del valor total de los activos valorado 2018, para que te hagas una idea, ¿no? Sí. A ver, el potencial que tienen, como vendan algún activo poco afectado y de los que se recupere antes, por ejemplo, pues el Paradisus Playa del Carmen de Cancún, pues no es una zona especialmente afectada. Si por lo que sea, por la zona geográfica, porque es un clima más tropical, porque lo que sea, es una zona, tienen activos en zonas que están menos afectados y los pueden vender a valoraciones relativamente cercanas a lo que lo tenían en su momento, que yo creo que va a haber fondos deseando comprar con descuento. Pues claro, pensar que la acción ha caído desde máximos de 13 euros en 2018 a niveles de 3 que compramos 2 y pico, compramos la semana pasada, pues para nosotros es ridículo, sobre todo porque hay una capacidad de vender algún activo con descuentos del 30 y comprar tu acción con descuentos del 80, que es que disparas el retorno para el accionista. Pero, evidentemente, esta situación es más complicada ahora porque ahora pues el mercado está seco y ahora veremos cómo la liquidez, qué impacto tiene, ¿no? Nosotros creemos que va a tener oportunidades. Otra cosa es que sabemos que es una familia hotelera con tradición y quieren mucho de sus activos inmobiliarios y no les gusta venderlos, pero bueno, mejor quitarte uno y ser un poquito más dueño de los demás, ¿no? Sí. Y ganando dinero por el camino, pero bueno. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Están recomprando, actualmente, porque... no por venta de activos, pero están recomprando. Sí. Pues si os parece, Adri, empezamos a darle a las preguntas que así pueden participar los asistentes. ¿Quieres que empiece yo? Nos va a odiar, José, le estamos cosiendo. Sí. Bueno, pues dale. para no alargarnos mucho, recuerdo que podéis votar las preguntas porque al final solo vamos a poder leer un número limitado, así que las que os parezcan más interesantes, pues las podéis votar e iremos leyéndolas por orden, ¿vale? Así que voy a empezar por la primera pregunta que nos la hace Álvaro y nos pide tu opinión sobre el sector petróleo. ¿Cómo lo ves un poco ahora? A ver, yo sin ser un experto ni mucho menos en el sector petróleo, la tesis inicial al final era que la demanda de petróleo, a pesar de toda la disrupción que pueda venir, pues crecía de una forma relativamente estable y parecía que por ciertos países, digamos, en desarrollo que requerían petróleo aún, pues parecía que era algo que todavía a corto plazo no iba a tener un impacto en demanda, ¿no? Por otro lado, el tema de la oferta y un poco la financiación de ciertas del shale americano, de ciertas producciones un poco rentables, pues estaba, digamos, alterando un poco la realidad de la fijación de precios, ¿no? Esa es la tesis original. Para nosotros, en cierto modo, tiene sentido. Tampoco somos unos believers en eso. Nos hemos leído muchas tesis y hay gente que admiramos mucho que está muy positiva en petróleo y en parte podemos estar de acuerdo, aunque es verdad que hay ciertas partes que no vemos, como lo que decimos siempre, ¿no? Pues la capacidad que tiene Arabia Saudí de aumentar la oferta de golpe, como ha sido el caso ahora, ¿no? Y digamos, toda esa capacidad no utilizada y que puede ser utilizada en un momento dado, ¿no? Y que además, ante la perspectiva de una caída de la demanda que no sabes cuándo va a llegar realmente marginalmente a empezar a dejar de decrecer y a empezar a caer, pues no sabes muy bien cuándo se va a activar todo eso, ¿no? Ha pasado ahora en este escenario tan crítico. Nosotros pensamos que, evidentemente, esto tiene un impacto altísimo en la demanda de petróleo. No hay que más que ver los datos que han dado pues, de consumo de queroseno, de petróleo, de gasolinas en los países occidentales con la situación actual. A corto va a tener un impacto muy fuerte. Probablemente a largo
se irá compensando y volverá a la normalidad en términos de demanda y en términos de oferta entiendo que también. Entonces, bueno, yo soy de los que pienso que quizá todo esto a corto plazo es bueno para la industria del petróleo si tienes una compañía que tenga costes relativamente bajos y un balance fuerte y una estructura de financiación cómoda. ¿Por qué? Porque aunque a corto parezca muy negativo, la limpieza que pueden hacer desde el punto de vista de la oferta, todo lo que están haciendo, quizá a largo, para un inversor en ciertas compañías de petróleo sea poco. ¿Vale? Esa es nuestra opinión. Dicho esto, entiendo que la duda de Álvaro, que es el que ha hecho la pregunta, es, pues, si está invertido en petróleo, es que probablemente haces los números de cualquier compañía prácticamente que tengas en cartera y con la situación actual y es que no sobrevive ninguna. Entonces, es muy complicado, ¿no? Nosotros, en caso de Bitco, pues la parte de Malasia tiene una estructura de costes muy eficiente, pero pasa que tiene muy pocos años de reservas, nos preocupa menos, pero la parte de Canadá, claro, con el West Canadian Select a niveles de debajo de 10, pues evidentemente eso no es eficiente a largo plazo y no es rentable y la compañía no lo va a poder soportar. Nosotros pensamos que eso se va a ajustar. La pregunta es, en ese periodo de destrucción de oferta y de digamos, de esta guerra de precios, que no seas tú uno de los cadáveres que se quedan por el camino, ¿no? Pues, No sé si me oís bien, me veo un poco retardado ahora la imagen. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Se escucha perfecto. Pues vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta que nos la hace XB, que nos preguntas tu opinión sobre Golar LNG. Muchas gracias. Creo que la tenéis en cartera. Golar LNG. No, Golar. Golar LNG, sí. Pues en el caso de Golar, nosotros lo que nos preocupa un poquito más es la financiación de la filial de la MLP, que tiene un vencimiento próximo y el apalancamiento que tiene la matriz garantizado por la filial. Hay algo de riesgo, entiendo que es lo que el mercado está viendo más, aparte de que está englobado en shipping, energy y todas estas cosas que le dan hasta en el carnet de identidad, ya le estaban dando previamente porque son sectores no deseados, por criterios ESG, porque toda esa estructura de MLPs y de las partners pues tiene muy mala prensa y con razón en los últimos años, etcétera, y está englobada en eso. Nosotros somos de los que pensamos, uno, que por un lado parece que sus proyectos de FLNG de licuefacción, tanto el que tiene ya en el barco, en el Hilli, y el Gimi que tiene en proyecto con BP, pues a priori la caída del oil no le hace un daño, y del gas no le hace un daño terrible, le hace daño a sus clientes, pero no pensamos que a priori sea, como tampoco pensamos que se vaya a mantener mucho tiempo, no pensamos que eso vaya a cancelar los proyectos. Pensamos que eso en ese sentido no es tan negativo. Es verdad que la opcionalidad que tiene sobre los Train 1 y 2 en el Hilli del petróleo a 60 evidentemente no lo va a cobrar ahora mismo, no lo está cobrando, lo cobró el último trimestre y parte del primero un poquito, pero no lo va a cobrar a futuro y eso le afecta al valor, porque nosotros teníamos una opcionalidad sobre eso, que con el oil a 25 pues es muy baja. Pero la parte de shipping es la que han cerrado el 60% de este año, con lo cual pensamos que va a sobrellevar más o menos razonablemente este año. Es más, además, el mayor demandante de LNG es China y parece que la actividad está volviendo poco a poco, por lo tanto hay un foco ahí de recuperación que también puede haber. Y luego hay una parte que es la parte de Golar Power, que tiene el 50% con Stonepeak, que es la parte que realmente los precios del gas tan bajos actualmente pues es un viento de cola bestial y se está viendo en la de proyectos que está ganando pues en Brasil para generación eléctrica, en los que ellos con el propio barco regasifican y lo enchufan en la terminal y generan electricidad y son socios y tienen digamos, es un negocio regulado, garantizados con periodos de 25 años, que tienen ya 2 centrales cerradas, una terminal tercera para suministrar vía LNG, un acuerdo con Petrobras para la utilización del LNG y la venta en sus propias estaciones. O sea, vemos que ahí tiene pensamos que le afecta más positivamente la caída del gas a esa parte del negocio que lo que le afecta negativamente la caída del gas y del oil a la otra parte, ¿no? Porque hay que entender que ellos, el gas que licuan normalmente son en proyectos en los que hay gas y oil, como es el caso de Perenco y el Hilli, y entonces le afecta a sus clientes, ¿no? Mientras sus clientes puedan sobrevivir y ellos cobran y no tengan impagos por ahí, evidentemente preferiríamos que Golar tuviera menos deuda y que hubiera más porcentaje de equity, tendría menos riesgo, pero pensamos que la parte se pueden aprovechar esta situación de precios bajos de gas para la parte de Golar Power, el día de mañana quizás sacar la bolsa
o ver qué puedan hacer con esa parte, porque el potencial es aire. Vamos, para nosotros vale más prácticamente esa parte que el resto. O sea, quiere decir que Golar en bolsa, vamos. O sea, la parte de Golar Power pensamos que eso en un escenario normal, negocios regulados de energía y además integrados totalmente en el sentido que tienes la terminal, la regasificación, la central de generación, etcétera, y con muchos años de visibilidad de rentas, de ingresos, pues eso en el mercado, en una situación normal, se pagaría muy, muy bien, ¿no? Pues me parece que nos vamos a quedar en este sector porque ahora nos pregunta Álvaro si podías comentar TGP. Gracias. Sí, el caso de TGP, nosotros somos accionistas desde hace bastante tiempo. En su día éramos también accionistas de TK Corp, de las dos en una proporción similar. Ahora tenemos bastante más participación en TGP porque pensamos que los riesgos se han distribuido de forma... Bueno, existe el riesgo de ver qué hacen con el IDR, con el General Partner, con el contrato y ver cómo canjean eso en acciones ordinarias, en common units, y hay un riesgo que somos conscientes que hay, pero nos gusta, la historia de TGP nos parece más clara en el sentido de que bueno, ahora mismo la compañía pues tiene prácticamente toda la flota fijada con contratos a largo plazo en los que en principio parece ser que no se puede ejercer la fuerza mayor. A ver, hay un riesgo evidentemente de que le pete alguna contrapartida o igual que Meliá nos ha dicho que está revisando todos los contratos de sus leasings de hoteles por ver si en alguno tiene alguna cláusula para negociar, pues supongo que los clientes de LNG también lo estarán revisando, ¿no? Aunque yo creo que lo tendrá más atado porque es un escenario más previsible para ellos que para Meliá, ¿no? Pero nosotros pensamos que, bueno, tener asegurados los ingresos prácticamente y a los precios que está cotizando, pues es un regalo. Dicho lo cual, como haya un riesgo en una contrapartida, hay que ver las contrapartidas, Shell, BP, gas natural, etcétera, ¿no? Hay proyectos peores, hay alguna contrapartida en barcos pequeños y demás que tiene un poco más de riesgo, pero nosotros pensamos que la visión general está muy protegida. Hay otras compañías del sector que no tienen garantizados los ingresos y sufren más. Algunas con vencimientos, con flotas antiguas y vencimientos cercanos que probablemente morirán o tendrán que ampliar capital o quebrarán. Y compañías, luego hay algunas como Flex que tenemos un poquito en el fondo que va a pool y es verdad que ahora mismo puedes comprar la compañía por debajo de lo que valen los barcos que todavía no ha recibido y ya ha puesto el equity, los nuevos, ¿no? De los 13 barcos, 7 recibe a partir de 2020-2021 y nos gusta esa opcionalidad también de estar comprando por debajo y luego que los vencimientos fuertes son en 4 años y pensamos que va a tener tiempo para solventar la situación. Pero bueno, el riesgo es más alto, evidentemente, ¿no? En el caso de TGP, nosotros pensamos que, salvo que una contrapartida pete o aflore alguna pérdida en ese sentido, algún contrato que impida que puedan cobrar, en principio ellos, de hecho, ha hablado recientemente el equipo directivo y han dicho que siguen con el guidance de pagar $1 de dividendo, etcétera. O sea, que pensamos que somos positivos. Y ha tenido un tortazo en bolsa impresionante, ¿no? Sabemos que hay un riesgo, pues está apalancado. Entonces, hemos aumentado, quizá no como otras cosas que tienen menos apalancamiento, pero hemos aumentado, hemos aprovechado. Vale. Pues ahora voy a invitar a una persona como invitado esporádico porque Sí. me dice que te quiere hacer una pregunta en persona, así que lo voy a invitar a que se una, a ver qué quiere comentar. Un segundito. Ahí se está uniendo. Se va a conectar en vídeo. En vídeo se va a meter también, ¿no? Sí, sí. Lo voy a poder ver. Sí, me parece que lo conoces. No estoy seguro, pero me parece que lo conoces. Me ha dicho que quería hacerte una pregunta. Creo que ahí está. Buenas. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Bien, nada, pues yo estoy encantado. Escuchándote hablar es que da gusto oírte, ¿sabes? Entonces lo estoy disfrutando mucho. Quería hacerte una pregunta que la voy a dejar para el final, pero antes quería hacer un agradecimiento y un consejo. Agradecimiento a José, porque nos conocimos de manera cibernética hace 2 años. Yo le asalté cuando estaba pensando dar el salto al mundo de la gestión y tal. Y me gustaría que la gente sepa que este es un tío generoso. O sea, es un tío generoso porque a mí, sin conocerme de nada,
me atendió el tiempo que yo necesité, me ayudó, me facilitó los contactos, así que la gente lo sepa que como inversor es un crack, pero como persona es muy buena persona, es un buen tío. Un consejo, Muchas gracias, Daniel. Voy ya a has visto lo que ruborizar. te viene, ya has visto... No, no, es que es la verdad. Ya has visto lo que te viene en el futuro, que te han quitado la habitación, así que Afuera. prepárate. Me tengo que quedar un Prepárate, trastero para meter la prepárate bici. lo que Con te eso te digo viene. todo. Prepárate lo que te viene porque no sabes lo que va a cambiar tu vida. También a mejor, ¿eh? También a mejor. Y Sí, luego te sí. quería hacer una pregunta. Si tienes, Encantado, además. si tienes opinión sobre el oro y sobre alguna minera de oro, algo que te guste o alguna reflexión sobre el oro, que a mí Sí, me gustaría conocer una opinión cualificada como la tuya. Y gracias. sí. Muchas gracias. Yo te voy a dar mi opinión. Es verdad que en el oro es poco complicado, ¿no? Esto es un debate que nosotros internamente lo tenemos mucho también, porque yo tengo un sesgo hacia el oro, porque, bueno, mi padre siempre ha sido inversor en oro desde hace muchos años y quizá pues tienes ese pequeño sesgo de un poco de gold back, ¿no? Es verdad que la política y la economía tal y como se ha gestionado, yo no soy en ese sentido, quiero decir, intento ser racional y los políticos creo que justifican mi forma de pensar, ¿no? Pero yo creo que el oro es una compañía, o sea, es un sector cíclico. Las compañías de oro son, como todos los sectores cíclicos, son sectores cíclicos y en cierto modo se ven influenciados de la misma forma que otros sectores, pero tiene la diferencia en que la demanda no la puedes estimar por usos industriales que crees, el camino que crees que va a tomar la economía, como haces con el cobre, ¿no? O el petróleo, de cuánto se va a demandar, ¿no? Hay una gran parte de la demanda de oro que es inversión, o sea, desde un punto de vista, un concepto monetario, como un activo refugio, etcétera, que eso es muy difícil de estimar a largo plazo, ¿no? Nosotros, nuestro enfoque aquí es que el oro, como lo habréis escuchado en otros sitios, porque bueno, no es nada original, el oro como última moneda, última divisa, en el sentido de que es apreciado en ciertos entornos, ¿no? Históricamente lo ha sido así. Sí es verdad que siempre te queda la duda de si en el futuro será, o bien porque la gente deje de tener esa opinión y darle ese valor que le da al oro, ¿no? Que se lo hizo moneda en su momento, ¿no? Que es lo que se le exige a cualquier divisa, que es que sea depósito de valor, unidad de cuenta y depósito de valor, unidad de cuenta y la otra que no me acuerdo. Y que siga cumpliendo esas funciones que le hicieron moneda, pero en nuestro caso, pensamos, mi forma de verlo es que toda la forma de proceder desde un punto de vista monetario y económico en los últimos años ha sido un poco una locura y está orientado a destruir el valor de la moneda a largo plazo. Es verdad que hay ciertos factores, que es el debate eterno de la deflación y la inflación, como es la demografía, el envejecimiento de la población, etcétera, que han hecho que no se traslade a inflación real, por lo menos en bienes de consumo, pero sí quizás sí en bienes de inversión. Pero nosotros pensamos que al final es una buena protección. Pensamos que a los estados además les interesa que se genere inflación, porque es la única forma de hacer viable el pago de la deuda. Y nos parece que es un activo refugio en ese sentido, ¿no? Ya te digo que es muy difícil para nosotros darle un valor objetivo del oro, por cuánto se va a demandar dentro de 15 años, etcétera, ¿no? Es más una acción-reacción, como todo lo que vemos desde un punto de vista monetario, social, económico, va orientado a destruir el valor de la moneda, como lo estamos viendo actualmente, pues tener algo de oro puede tener sentido. ¿Nosotros cómo lo jugamos? Pues bueno, invirtiendo en compañías mineras de oro. Normalmente lo que hemos intentado es buscar ese paquete que comentábamos antes de compañías que tengan poco apalancamiento, incentivos, tal. Y entonces hemos tenido compañías pues como Peñoles, que es la primer productor primario de plata del mundo, que produce prácticamente lo mismo en términos de valor a día de hoy de oro y plata, y que pues hay una familia detrás, que sabemos que tiene cierta disciplina, que no tiene apalancamiento, que tiene todos sus proyectos mineros en el país en el que lleva el grupo existiendo más de 100 años. Y buscamos, no es fácil porque no hay muchos activos de ese estilo, ¿no? Está la industria minera canadiense cotizada que se caracteriza históricamente por robarte más que por otra cosa. Y luego está la pata de los royalties, que es jugarlo de otra forma, con un apalancamiento operativo más bajo, pero que unido a personas correctas, pues sabes que te garantizan que los ciclos negativos los juegan mucho mejor que una minera. Nosotros lo hemos hecho así. Hemos visto las bajadas este año, por ejemplo, de compañías de royalties del 50%
cuando el oro apenas había bajado un 2, un 3% en el año, no veíamos el sentido porque decimos compañías que están recomprando acciones, que están generando más caja que el año pasado, porque aunque el oro haya caído un 2, 3% en este año, como había pasado, ahora está en máximos prácticamente hoy, ¿no? Aún así estaban generando más caja porque el medio y además sabemos que la industria minera de oro está en un momento óptimo, no óptimo, ideal. O sea, hoy en día la industria minera, después de los recortes que han tenido, las reestructuraciones que han tenido, la caída del coste del petróleo, que es un input muy importante a día de hoy en una minera, y con el oro como está actualmente, pues es un negocio magnífico, ¿no? Lo cual en una compañía de royalties aumenta mucho la opcionalidad porque aumenta las posibles reservas, ¿no? Porque la caída de costes y el aumento del precio de oro hace que recursos que no han considerado reservas acaben siéndolo, ¿no? Y eso tiene un valor sobre las compañías de royalties que tienen mucha opcionalidad y muchos royalties y mucha opcionalidad en que ciertos royalties crezcan o no. Entonces, nos gusta ese negocio. Es verdad que es difícil encontrarlos en el pack ideal, que es con un dueño que tenga el 20%, que se juegue patrimonio de sus hijos con la compañía, etcétera. Pero bueno, dicho esto, lo hemos jugado así. Incluso hemos vendido alguna minera de oro y hemos incrementado un poco en alguna de royalties. Y bueno, eso es lo que tenemos. Y lo jugamos de la misma forma que el resto, aun sabiendo que es un sector en el cual es difícil darle un precio a la materia prima a nivel de equilibrio en los próximos años, ¿no? Que es complicado. Bueno, pues... Por cierto, no sé si lo habéis leído, hay teorías que dicen, perdonad, que hablan del oro físico a día de hoy y cómo hay una prima. Yo he leído pues, varios vendedores de oro físico en Singapur, en Estados Unidos, etcétera. De hecho, la moneda American Eagle de plata en Estados Unidos se acabó en la Casa de la Moneda Americana. Se está hablando de que la demanda realmente de oro físico está siendo muy alta y que el precio que está pagando son primas del 15 y 20% sobre el oro a mercado a día de hoy. Ahora, dicho esto, hay un riesgo en las minas que es como tengas una muy apalancada con costes altos, lo que hemos hablado siempre, pues te hace un cierre de la mina de 2-3 meses y con los costes de mantener la estructura, sobre todo en minas subterráneas, que es donde hay más costes de mantenerla para poder retomar la actividad, pues puede tener un impacto muy fuerte y eso hay que tenerlo en cuenta. Las de royalties menos, sobre todo si su estructura es más liviana de costes, ¿no? Pero evidentemente tiene menos riesgo. O sea que de aquí poco empezaremos a ver toda la calle llena de tiendas de compro oro y es posible. Vale. Se puede hacer una encuesta, llamar a Degusta en la calle Velázquez y preguntar. Ya veremos de aquí a un tiempo cómo vuelven a aparecer pues, de debajo de las piedras. Bueno, pues Dani, te dejamos quedarte durante lo que queda del programa, si te parece bien. Y yo, Adrián, si quieres te dejo continuar con las preguntas. Ok. Pues vamos con Juan Morales. Te pregunta, mejor dicho, ¿cuál de las empresas que tenéis en cartera os genera más confianza en estas circunstancias inciertas? Más confianza. No sé, yo es que la verdad que nunca me lo había planteado así. Porque al final nosotros hacemos una ponderación entre potencial que tiene y riesgo. Hay compañías que tienen muy poco riesgo, que son compañías que tengamos que evidentemente esto le afecte muy, muy poco, como es el caso de las telecos que hemos puesto, y hay compañías que o sea, nosotros, por ejemplo, pues con confianza en que no va a quebrar a corto plazo por esta situación, pues Baidu nos preocupa cero, en el sentido de que pensamos que su estructura de costes, el tipo de negocio que es cíclico, es publicitario, pero evidentemente con la posición de caja que tiene, etcétera, pues no tiene por qué sufrir, en principio. Puede sufrir a corto plazo, pero no de quiebra, ¿no? Entonces, confianza en que no quiebre todo lo que no tenga deuda y pensamos que tiene una ventaja competitiva, es un bien esencial y que va a sobrevivir la situación esta o sobrepasarla de una forma relativamente cómoda, cumple ese requisito que dice él. Otra cosa es que luego tenga más potencial o menos en la situación posterior, eso es otra cosa. Muy bien, gracias. Nos pregunta Solrak, ¿hasta qué punto crees que, bueno, primero, si consideras que hay un riesgo de inflación, porque quizás hay inversores o que no estiman que vaya a haber una inflación terrible, otros que sí. Hemos tenido incluso algunos en el evento que sí, que Luis de Blas el otro día esperaba que sí, que no sabe cuándo, pero sí que se producirán picos de inflación por toda esa liquidez que se está metiendo en el sistema y demás. Y sobre todo, cómo podemos defendernos como inversores con carteras pequeñas, pues cómo podemos defendernos de esta posible inflación. Hombre, lo primero, si se da el hecho de que haya inflación,
Y hay activos, por el mero hecho de ser inversor y tener una cartera, ya estás más protegido que quien no lo es y no la tiene. O sea, esa es mi opinión de entrada, ¿no? Evidentemente, los negocios y los activos se defienden mejor ante entornos de inflación. Eso, en mi opinión, importa poco. Ahí están los hechos históricos. Incluso tenemos la bibliografía y la videografía de los vídeos de Bestinver de los años 2008-2009 en los que te cuentan situaciones de hiperinflación en Argentina, incluso en la República de Weimar, quiero decir, y cómo los activos evidentemente reales, bien entendidos como o activos reales o compañías o negocios, normalmente pueden verse beneficiados. Está claro que una compañía muy apalancada que esté financiada a coste variable y según qué entorno le puede matar la inflación, ¿no? O sea, quiero decir, hay que analizar caso por caso qué impacto puede tener inflación. No es fácil, porque nunca lo vas a saber. O sea, lo primero y más básico es decir, hombre, los activos únicos se defienden bien ante la inflación. Entre ellos podemos pensar en el oro, por ejemplo, ¿no? Pero otro tipo de activos. Los hoteles de Meliá, mientras sean activos indispensables, demandados por las personas, etcétera, pues se van a comportar bien. Compañías con deuda a tipo fijo y a largo plazo, pues la destrucción que tiene la inflación en el valor de su deuda y, por lo tanto, en el equity es altísimo a largo plazo. Hay muchas situaciones en las que yo creo que el mero hecho de estar invertido, tampoco hay que ser... Yo no aconsejo a la gente que llegue a verdades absolutas sobre un término concreto, estoy seguro de que va a haber inflación porque van a imprimir dinero, el helicóptero money está aquí, no sé qué, y ya todo lo que hago está orientado a que haya inflación. Yo eso no lo recomiendo porque como te equivoques en la primera, pues adiós se va todo, ¿no? Mejor piensa que los negocios que tengas aporten un servicio que sea útil a la humanidad y que vaya a ser demandado, que puedan sobrevivir a casi cualquier entorno. Y dicho esto, y en ese entorno, pues habrá alguna que te equivoques y le afecte un poco más y otras que les afecte más positivamente. Yo prefiero pensar de esa forma, ¿no? Si realmente veo el riesgo y veo que está habiendo inflación y que las medidas que están tomando van por esa línea, es bueno si en cada compañía, pues yo soy consciente de que TKLNG tiene una parte financiada y tiene unos swaps para cubrir el tipo, pero hay una parte variable que le puede afectar en caso de que eso pase, etcétera, ¿no? Y hay que ver qué impacto va a tener eso también en las rentas de sus barcos y cómo se ajustan sus contratos, ¿no? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, cómo afecta, pero bueno, tampoco hay que volverse loco en el sentido de hacer una cartera preparada solo para eso. Yo creo que en general todo compañía y activo que dé un servicio a la sociedad y que sea útil y que esté gestionado de una forma razonable, sin mucho apalancamiento y demás, sobrevivirá a la inflación. Muy bien. Pues la siguiente pregunta de mi tocayo Adrián. Respecto al sector turístico, si tienes alguna preferencia en cuanto a hoteles, aerolíneas, cruceros, servicios, si veis algo más atractivo en especial. Mencionabas antes Meliá, no sé si quizás la parte de hoteles con activos fijos premium os tira más o... Nosotros estamos abiertos a ver en la cadena de valor del sector de la industria del turismo, pues cualquiera. No tenemos limitaciones. Hemos tenido un par de compañías de hoteleras, una que es Elegant Hoteles, que ha cotizado con un descuento muy fuerte sobre el valor de activos y que fue opada por Marriott hace unos meses. A raíz de eso invertimos en Meliá en parte, porque nos pasó la situación contraria, que cuando invertimos en Marriott, o sea, en Elegant, pues Meliá cotizaba relativamente razonablemente respecto a sus activos y ahora era al revés, ¿no? Nos habían hecho una OPA y teníamos Meliá en España, que por cierto se especuló que iba a comprar la otra compañía en su momento y la teníamos con más descuento. En el caso de Meliá nos gusta. Nosotros nos gusta hablar de lo que conocemos, lo que no, menos. Ya. Yo entiendo que Meliá para Marriott, que a ver cómo se está financiando y cómo se va a financiar con las medidas que van a dar de liquidez, para cualquier cadena hotelera grande es un chollo si se lo compra según qué condiciones de liquidez y de financiación. Por lo tanto, nos gusta por la base de activos. Dicho esto, aerolíneas, no hemos profundizado mucho. Aerolíneas no te puedo decir porque yo tengo ese sesgo de que nunca me han gustado en especial, aunque fue un sector odiado por los value y luego parece que entró por el canuto, establecido, porque lo dijo Buffett o no lo sé bien, pero bueno, tampoco me encanta ese negocio y realmente no me he puesto a analizarlo en detalle. En la parte de alquileres, sé que hay algo interesante, que es todo el tema de los leasings de aviones, que algunos compañeros y amigos lo tienen en cartera, pues como es AirCap Holdings, que en su día la tenía David Einhorn y sé que la gente, mis amigos de Oros, la tienen en cartera y puede haber un foco interesante, posible que la miremos. O sea, quiero decir, hay cosas por ahí que pueden ser interesantes. La parte de infraestructuras de tipo AENA, etcétera, tecnología como Amadeus en España, pues puede ser interesante, pero bueno, hemos empezado a mirar alguna cosa, pero tampoco es fácil que activos que han sido muy deseados durante mucho tiempo, pues al principio sí que tuvieron una caída muy fuerte, pero enseguida han rebotado en parte y no sabemos si estamos haciendo los números para ver si tiene sentido. A día de hoy, pues no sé, el sector turístico, pues
Yo lo que tengo es Meliá, no es nada más. Pero vamos, no tengo ninguna preferencia por compañías hoteleras. De hecho, fíjate cómo ha habido un mantra, que esto es gracioso, esto no se ha comentado mucho, pero ha habido un mantra, lo habréis leído todos, supongo, vosotros que leéis muchos informes de compañías y análisis, habréis oído hablar del mantra de los negocios asset light, ¿no? Y lo importante que es tener un negocio asset light y demás porque el roce es mayor y bueno, en el caso de los hoteleros, pues era este negocio de leasings y demás, ¿no? Y sin embargo, el negocio de gestión, que también es asset light, o sea, tanto el de leasing como el de gestión, ambos eran asset light. Ahora con el tema de IFRS 16, uno aflora como deuda y el otro no, ¿no? Porque el modelo de gestión, para los que nos escuchan, es que tú gestionas un hotel y lo metes dentro de tu cadena, digamos, de tu red, de tu cadena hotelera, para negociar con los proveedores, para meterlo en tu canal de ventas, etcétera, con tu marca, etcétera, y te cobras una comisión por gestionarlo, que es, por ejemplo, el modelo que tiene Meliá en Cuba. Claro, eso si se pasa lo que ha pasado ahora, pierdes los ingresos. Pero en el caso de un modelo de leasing, tienes unos costes fijos de alquiler bestiales. Entonces, son modelos que a priori parecían, ambos son asset light, teóricamente, ¿no? Y ambos parecían muy parecidos y con un efecto muy similar hasta que pasa esto. Y ya no es. O sea, IFRS 16, por magia, arte de magia, ha transformado los leasings en deuda real, ¿no? Sí. Entonces, fíjate qué diferencia hay entre el modelo de gestión y el modelo de leasing, que ambos eran asset light. Y luego fíjate cómo los modelos asset light también tienen riesgos cuando hay un alquiler a largo plazo, ¿no? Sí. Y es que te pase algo como esto, ¿no? Entonces, y hay un mantra de que no hay que tener negocios con activos y yo soy de los que pienso que primero hay muchos negocios con activos que vale, que tienen retornos de capital empleado bajo, pero según a qué precio compres el activo, también el capital necesario hace que sea una barrera de entrada para otros competidores también. Entonces, bueno, tampoco hay que repetir esos mantras porque los has escuchado y tener en cuenta que, pues fíjate, en este caso tiene un riesgo muy, muy alto, ¿no? Porque si hubieras tenido el activo y una base de capital para comprar o sea, Inditex, si tú tuvieras tus tiendas en propiedad, ahora mismo estaría sufriendo menos que por tenerlas en alquiler, realmente, aunque es verdad que tendría que haber invertido mucho más capital, ¿no? Pero bueno, que a veces ser equilibrado en ese sentido puede tener sentido. No ser demasiado drástico sobre un tema u otro. Nosotros, fíjate, el modelo de gestión o el modelo de leasing y alquiler de hoteles, pues en esta situación no tiene absolutamente nada que ver. En uno pierdes un ingreso y tienes los costes de gestión asociados, que son muy pocos, y en el otro tienes el coste de tener un hotel alquilado y tenerlo cerrado, que es altísimo. Mencionabas las de leasing. Hoy, justo, no sé por qué, miré a AerCap, lleva un más 27% solo hoy, pero claro, viene de $62, bajó hasta 10, después subió a 15, después volvió a bajar hasta 10 y ahora está a 20. O sea, es tremendo lo de estas dos, AerCap y Air Lease. Desde luego, a quien le guste un pelín las financieras y tal, yo creo que están para verlas, porque les están zurrando muy duro. Y mencionabas también a Amadeus, y yo creo que ahí sí que puede haber oportunidad, porque aparte a su rival, a su competidor número uno, que es Sabre Corp, le están zurrando también muchísimo. Y no sé hasta qué punto le podrán incluso robar cuota, aprovechándose de que tienen unos vencimientos de deuda Sabre próximos, y quizás les puedan atacar cuota de mercado. No sé, yo creo que como mínimo está para echarle un ojo. Le han pegado mucho también a Amadeus. Nosotros, la verdad, que nos lo han pasado como idea gente de brokers del sell side, y la tenemos ahí en la lista de cosas de mirar, pero no te puedo decir nada porque no la conozco bien. Yo es que ya tiro más. Pero vamos, sí. Hay una parte ahí. No, a ver, evidentemente los negocios asset light, si tienes una ventaja competitiva, pues el retorno es mejor y lo puedes reinvertir a retornos altos, es una evidencia. Pero quiero decir que no todo el asset light es igual, que todo tiene sus riesgos y hay que tenerlo bien claro. Y por la parte de no sé qué te iba a comentar, se me ha ido. Seguimos. No te preocupes. Estaba pensando algo que se me ha olvidado. O sea, no te preocupes. Sería importante. O sea, te estamos acosando mucho, bastante haces con irnos respondiendo. Mira, nos pregunta David, ¿qué rentabilidad lleváis en lo que vamos de año? No sé si lo tienes actualizado. Pues sin mirártelo, pero llevaremos en negativo un 20 y algo, un 20, vale. 25, 26, me parece, por ahí. Porque hoy no lo he mirado. He visto que subía todo, pero no, por ahí debemos estar. Dijiste que cubristeis cartera, ¿no? Antes de... Sí, cubrimos algo de cartera, porque cuando vimos un poco la magnitud del impacto que iba a tener ciertas cosas, como había cosas ilíquidas que no podíamos reducir en cartera porque estaba habiendo un evento de liquidez bestial, o pensamos que también lo podía haber, etcétera,
hicimos algo que realmente no habíamos hecho hasta ahora nunca, porque sí que habíamos cubierto divisa en algún momento y tampoco creo que lo hagamos o sea, no vamos a empezar a especular con eso de forma recurrente, pero bueno, hay situaciones que pensamos que son extraordinarias y requieren actuaciones extraordinarias y esta fue un caso. Vale. Pero bueno, Muy bien. también hemos aprovechado para invertir ahora en momentos de caídas. Sí, señor, como debe ser. Efectivamente. Nos pregunta Jesús Mayo si tenéis opinión de Valaris PLC. Creo que es un driller, no sé si la tenéis. Sí, la antigua Ensco, ¿no? Si te digo la verdad, no he mirado el sector porque, por lo que te he comentado, es un poco relacionado con lo que he comentado antes, como por ignorancia, no tenemos tan clara esa tesis del petróleo de que requieras precios, o sea, de que el precio va a estar por encima de $65 X tiempo, pues la vuelta a la inversor y el impacto que eso va a tener en el alquiler de plataformas, etcétera, pues lo veíamos menos claro. O sea, quiero decir, un pequeño error nuestro sobre lo que hemos comentado antes de cómo puede impactar la oferta, la capacidad que nos está poniendo en el mercado, pero que es de bajo coste, etcétera, te baja $10 el barril y ya no tiene sentido la tesis, pues nos parecía que, y con los volúmenes de apalancamiento, pues bueno, no lo vimos del todo claro, ¿no? Y otros sustos que hemos tenido, porque nosotros invirtiendo en compañías de shipping, pues al principio alguna cosa que vas mirando, pues y te metes y crees que la entiendes bien y te das cuenta que no has comprendido algo bien y bueno, cuando hay mucha deuda y sobre todo hay ese riesgo que hay en ese concreto, con una pequeña variación en el precio de la materia prima, porque si ganaran dinero con el petróleo a 20, pues que baje de 60 a 50 no te importa, pero claro, el problema es cuando una pequeña caída de la materia prima tiene un impacto tan fuerte en la valoración y sobre todo hay tanto ángulo muerto y zona negra que no vemos en cuanto a la oferta y la demanda y cómo eso va a interactuar en el futuro, ¿no? Y es lo que nos pasó. Entonces, en su día le echamos un ojo rápido por encima, pero no. Y luego tenemos un porcentaje de la cartera en cosas de ese estilo, cíclicas con apalancamiento, etcétera. Y tampoco queremos tener toda la cartera en esos negocios en Estados Unidos porque también, quieras que no, tienes algo menos de control. Entonces, bueno, sí, algo tenemos, pero tampoco, más que nada por limitación nuestra, no por otro. Nosotros tampoco podemos hacer viajes a ir a conocer a los CEOs a Estados Unidos y muchas veces nos aprovechamos de gente que viene aquí a ver a otras personas y queda un hueco libre en la mesa, porque somos muy pequeñitos. Claro. Así que... Es que al final este tipo de... más pequeño de la mesa. Este tipo de sectores, este tipo de sectores son apuestas apalancadísimas al precio del petróleo. O sea, mencionabas los tankers, que ya es una apuesta apalancada. Yo creo que los drillers es todavía más. O sea, tienen más sensibilidad a precios del petróleo altos. Te puedes hacer, no sé, un por 10, pero claro, por el camino igual te tiras años de ampliaciones de capital, de venta de activos por debajo de book value, no sé. Me parece... incluso que te compras el... Perdón. Depende del precio del petróleo, pero fíjate que el mejor momento no lo tuvo por temas de precio del petróleo. Al final, realmente no depende del precio del petróleo, depende de que la demanda de petróleo en el futuro se mantenga o que caiga más rápido la oferta de tankers que la demanda de petróleo. Pero con petróleos bajos, el negocio de tankers, como lo estamos viendo ahora, puede ser magnífico. De hecho, la guerra de precios ha sido una maravilla para el negocio de tankers, que tiene las tarifas en máximos históricos prácticamente las últimas semanas. De hecho, fue curioso porque el primer día cuando anunció Arabia Saudí que iban a inundar el petróleo, a todas las de tankers les metieron, no sé, un menos 10, un menos 15. Energy el día siguiente, ¿sabes? Más 20. Claro. Era venta forzada o, no sé, Eso pasa mucho con Golar. Te cae el petróleo y el gas y de repente Golar cae y dices, joder, pero si la parte de Golar Power de electricidad se ve muy beneficiada por esta parte. Pero muchas veces en este sentido los movimientos de capitales salen de una zona y van a otra y no discriminan, ¿no? Y pasa mucho. De hecho, ya sabes que hubo un momento con la guerra de Arabia Saudí y Rusia que los productores de gas americano se pegaron un subidón enorme, los que no son del shale, pensando en el impacto que iba a tener en el shale. Si esto mata al shale, mata a mis competidores que han tirado el precio de gas, por lo tanto es positivo para mí, que llevo sufriendo 3 años. Aunque a corto no sea positivo, a largo sí. Entonces, y pasó, y había las CNX Resources y compañías subiendo justo cuando estaban todas cayendo de forma impresionante ese mismo lunes, después del fin de semana. Muy bien. Nos pregunta XB si tienes opinión del sector del uranio con los cierres de minas que han anunciado recientemente. No sé si era Cigar Lake de Cameco, creo.
Sí, si te digo la verdad, me leí la tesis, me vi algún vídeo y leí algo de unas tesis de un gestor americano que me pasó un amigo, Ángel Martinoro, amigo Ujú. De bueno, Investia. lo conoceréis muchos, de Sí. Investia y de Twitter. Y me comentó, me pasó unas tesis y bueno, en algún momento lo he comentado con algún amigo que tiene posiciones y la verdad que sí que tiene sentido, pero la verdad es que viendo o sea, no hemos profundizado muchas veces porque tenemos somos un equipo pequeño y tenemos muchas cosas que ver Sí, sí, al final. pero vamos, lo que he visto tiene todo el sentido del mundo. No te sé decir exactamente por qué no nos hemos sentado a dedicarle un poco más de tiempo, pero tiene todo el sentido del mundo. Vamos, más o menos me conozco la tesis, me conozco las formas de invertir en Cameco o en Yellow Cake, en Uranium Participation, Corp, etcétera, y entiendo la tesis y me parece muy razonable, pero no la conozco bien. Muy bien. The Contrarian Investor nos pregunta, ¿cómo crees que le va a afectar la situación actual a Nicolás Correa y si todavía estáis invertidos en ella? Pues mira, con Nicolás Correa hablamos recientemente. La primera noticia es que no estamos invertidos en ella ahora mismo, porque en estos momentos de caídas fuertes nos hicieron una oferta por el paquete y bueno, nosotros lo discutimos internamente y nos pareció que nos gustaba la idea, pero que había oportunidades que, a diferencia del precio que nos estaban ofreciendo respecto a cosas que están poniendo más atractivas, tenía sentido y aprovechamos y vendimos. Es posible que volvamos a comprar dentro de poco, porque ha caído y le vendimos prácticamente a 4 euros y las últimas, porque habíamos estado vendiendo algo más arriba también, pues nosotros empezamos a invertir bastante más abajo y hace bastante tiempo. Y ahora mismo justo no tenemos participación, aunque ya te digo que lo mismo mañana sí. O sea, que no, porque es una compañía que conocemos bien, hemos estado haciendo seguimiento los últimos años y nos gusta bastante. De hecho, el equipo gestor, en concreto Carmen Pinto, pues que es a quien conocemos, porque al presidente pues no lo tengo el gusto, bueno, lo conocí en una junta, pero no he tenido no pude estar mucho tiempo hablando con él y tampoco lo conozco personalmente, pero a Carmen, que hablo bastante con ella, pues me parece que es un equipo gestor muy bueno, está haciendo las cosas muy bien en su nicho de mercado y tiene oportunidades bestiales. Si él es inversor en Nicolás Correa, pues si le puedo ayudar, le voy a contar un poco cómo lo están viviendo ellos, porque eso sí lo sé, porque hemos hablado con ellos. La compañía tuvo la buena suerte de que tenía que instalar 4 grandes máquinas fresadoras en China, que es su primer mercado, en enero de 2020 y lo hicieron previamente a todos estos problemas que han tenido. Su filial china que no consolidan, que es Kunming, también está funcionando al 100% cuando hablamos con ellos. Y la siguiente instalación que tenían para China era mayo. Ellos tenían la circunstancia graciosa de que cuando vinieron sus empleados expatriados a China, a España, pues tuvieron que hacer la cuarentena por el riesgo de venir de China y cuando han vuelto a China, pues han tenido que hacerla ahí porque ahora para los peligrosos es venir de España. Entonces, esa pobre gente pues está pasando las de Caín. Pero nos gusta porque, bueno, ellos tienen una posición muy buena en un nicho muy concreto de máquina herramientas, o sea, de máquina herramienta de fresadoras. Ahora están haciendo fresadoras de un tamaño enorme, de prácticamente 13 metros, han aumentado el tamaño de la planta para el sector eólico chino, offshore, y nos parece que tienen drivers de crecimiento muy fuertes, están más expuestos a ese sector que, por ejemplo, al de automoción nos gusta. También están bastante expuestos al sector de fabricación de piezas para el negocio aeroespacial, concretamente para compañías que trabajan para Comac en China, que están buscando pues, hacer un player chino comparable a Airbus y Boeing. Entonces tienen mucha inversión. Pensamos que tienen tendencias a largo plazo, tanto el eólico marino como esta parte que tiene aeroespacial bastante a largo plazo, que serán positivas y bueno, tienen una buena diversificación, tienen presencia fuerte en China, pero también tienen presencia en Europa, están ganando cuota de mercado constantemente a otros fabricantes como Zayer o ¿cómo se llama el otro fabricante vasco? Goratu, ¿no? No me sale el nombre ahora. Soraluce en China y están ganando presencia también en Alemania, en muchos mercados y cotizan con mucho descuento respecto a otros fabricantes de piezas similares que hay en Alemania, cotizados o en Italia, etcétera. Además, la compañía hizo una reestructuración terrible, lo pasaron muy mal y realmente tienen en el ADN la estructura de costes ser flexibles, eficaces y no apalancarse. De hecho, tienen una posición de caja neta enorme y un working capital que solo con cobrarlo estamos hablando del 20-30% del valor de la compañía, más la caja que tienen. O sea, es una compañía que pensamos que va a afrontar esta crisis de forma cómoda. Es más, lo que hemos comentado antes, si esta crisis se lleva por delante a 3 o 4 competidores, pues mejor, aunque a corto baje la acción será mejor y la seguimos de cerca para volver a comparar en caso de que podamos. De hecho, es posible que entre. No seguro, pero es posible en función del precio que tenga.
Muy bien. Nos pregunta Antonio, ¿qué lecturas recomiendas para comprender bien los sectores cíclicos y saber cómo se comportan o de qué dependen? ¿Qué lecturas? Hombre, hay un libro que es el de Capital Returns que te explica muy bien el impacto que tiene en un mercado, pues la entrada y la salida de capital y cómo a veces, por ejemplo, el sector papelero de impresión puede ser más atractivo para invertir vía una compañía que el sector papelero de embalaje, a pesar de que uno tiene drivers de crecimiento enormes y otro no, porque al final tienes que analizar la estructura de capital del sector y si está entrando o no capital a competir y qué impacto tiene todo eso en los márgenes. Ese libro nos parece especialmente bueno. Leer, para empezar, leer primero a Peter Lynch cómo analiza las compañías cíclicas, que es breve y divertido y muy ilustrador o ilustrativo. Y luego, sobre todo, más que cómo analizar compañías cíclicas, yo he hecho varias conferencias. De hecho, esta persona que pregunta si me envía un email, que es a mi email, que es jruizdealda@cimacapital.com, que luego os lo dejo escrito aquí en el chat. Me manda un email, yo tengo una presentación de la guía que usamos nosotros para invertir en compañías cíclicas que se la paso gustoso. Y en el que resumimos las cosas que buscamos, o sea, qué ciclos jugamos y qué ciclos no, qué exigimos a esos ciclos ya para que invirtamos o no, y luego qué tipo de compañías buscamos y etcétera. Y luego qué tipo de indicadores tenemos para identificar si un ciclo está en un momento realmente bajo o no en el mínimo, porque eso es imposible, pero sí los indicadores que vemos. Tengo una presentación que hicimos en una conferencia que organizó XTB, el broker de CFDs, pues que un amigo que trabajaba en su momento ahí, pues le gustaba dar contenido de relativa buena calidad y de este estilo y nos invitaban a mucha gente, entre los que estaba Rayo y yo hice una conferencia sobre cómo analizamos compañías cíclicas y encantado de pasársela cuando quiera. O sea, que ahora le paso mi email, por si no se lo ha apuntado, se lo escribo ahora mismo. Te voy a proponer una cosa, si quieres, es que me la pases a mí y nosotros tenemos un grupo de Slack donde compartimos ahí todo el contenido y publicaciones y tal, y así lo pueden ver todos, si te parece bien. Perfecto, pues Sergio, pues fenómeno, te lo paso y tú ya lo compartimos. Pues la podréis paso ver y en el grupo. Amena y fácil. Sí. Pues en el grupo de Slack la podréis ver dentro de un rato, ¿vale? Se agradece, José. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Nos pregunta Óscar que a final de 2019 teníais bastante porcentaje de efectivo, no sé exactamente cuánto, la verdad, si ya habéis utilizado la mayor parte del efectivo y además nos pregunta también qué 3 empresas a día de hoy son un no-brainer, que no te explicas cómo pueden estar cotizando al precio que lo hacen hoy, que te parece surrealista. Pues si tuvieses que elegir 3, claro. Sí. Empezando por la primera, pues teníamos una posición de caja el año pasado que íbamos a tener menos del 10% en algún momento. Y lo que pasa es que a final de año, con el comportamiento muy bueno de mercado, vendimos a una compañía, acumulamos caja y, bueno, al ritmo que vamos analizando y vamos viendo cosas, pues no entraban tan fácil y nunca nos preocupa dejar algo de caja y eso es lo que hicimos. Ahora mismo tenemos algo menos de caja y estamos invirtiendo. Pero tenemos caja todavía porque pensamos que esto va a tener que va a durar un poquito más, ¿no? Y también al final nuestro constraint o nuestra restricción aquí es, a medida que vamos viendo ideas, vamos invirtiendo y a medida que vamos teniendo, vamos invirtiendo más. O sea que es seguro que vamos a seguir invirtiendo, sobre todo cuanto más baje, pero tenemos caja todavía. Y respecto a compañías no-brainers, pues hombre, para mí casi todas las que tengo en cartera, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que dices, IPCO, pues el petróleo estaba a $25 el Brent y el West Texas a 20 y el West Canadian por debajo de 9 durante 5 años, pues no es un no-brainer porque vas a sufrir. Entonces, para nosotros, pues TK LNG es un no-brainer, no tiene ningún sentido. Para mí, Osisko Gold Royalties es un no-brainer, no tiene ningún sentido. Que haya caído un 50% con el oro en máximos y mejor que el año pasado, no tiene ningún sentido. Y además que es un entorno ideal para ellos para comprar activos porque hay problemas de liquidez y ellos tienen acceso a esta liquidez. Para mí, hemos comprado una compañía tecnológica, en el caso de Alphabet, pues compramos ayer concretamente a niveles de 1.000. Es verdad que el mercado publicitario es cíclico y le puede afectar y demás y que tiene muchos frentes en los que hay mucha competencia, pero también nos parece que
este tipo de compañías pueden ser un no-brainer a esos precios y cuanto más abajo mejor, evidentemente. O sea, quiere decir que Meliá para nosotros a 2 y pico es no-brainer, porque nuestro escenario para que quiebre y realmente perdamos dinero no tiene ningún sentido para ningún país occidental mantener ese nivel de cierre durante tanto tiempo. Pues hay muchísimas, pero vamos, en principio casi todo lo que tenemos en cartera con buenas participaciones, la telecomunicación es un no-brainer a niveles de debajo de 3 euros, no tiene ningún sentido para nosotros en el entorno actual. Hay muchísimas, no lo sé. Vale. No, ya es un buen número de ellas. Y si os parece, vamos con la última de David. ¿Cómo ves actualmente la tesis de Renault? Pues mira, en el caso de Renault es un error de inversión que hemos tenido nosotros porque tuvimos dentro de ese pequeño ámbito de empresas un poquito más grandes que cumplen ciertos requisitos y que somos conscientes que nuestro conocimiento de la tesis no va a ser excepcional, porque nosotros realmente en Alphabet no vamos a aportar nada excepcional en el análisis, ya somos conscientes de ellos. Nosotros, al final, digamos, el negocio cumple lo que nosotros pensamos que es razonable y nos da una rentabilidad a largo plazo que nos parece razonable, pues lo tenemos y si no, no. Hay casos en los que somos conscientes de que podemos ver algo que no ven los demás, en empresas pequeñas que tenemos contacto con el equipo directivo y hay negocios en los que no. Este es un ejemplo de ese estilo. Nosotros yo personalmente era de aquellos que pensaba que sí que es verdad que el sector auto estaba en un momento maduro, pero no era consciente de realmente el riesgo que hay, que tampoco está claro todavía, pero bueno, el riesgo que hay de que cambie más rápido de lo que yo pensaba la industria y que realmente estén menos preparadas de lo que parecía para competir, ¿no? Al final la tesis inicial era que tenía una posición de caja, la participación en Nissan, digamos, el negocio de Renault como había estado funcionando en los últimos años, con la financiera pues sin deuda, o sea, aislando el valor de la financiera no tenía deuda, tenía caja neta, tenía la evaluación de Nissan, tenía ya proyectos eléctricos, o sea, coches eléctricos, o sea, tenía ciertamente avanzado ese área, pero realmente la disrupción en la industria del auto es tal a día de hoy que yo que pensaba que Tesla era un short de libro a 200, pues por lo menos me hace ser humilde y luego, ¿qué pasa? Que como todo en lo que te sale mal, es una cosa que nunca tuvimos excesivamente, bueno, llegamos a tener una participación un poco más grande, pero luego en su momento deshicimos, porque ya lo vimos antes, y tenemos algo muy residual, muy poquito, ahora no sé, menos de un 1%, pero es verdad que, bueno, el cambio que puede haber, aparte de todos los problemas que ha habido con el corporate governance, con GOSN, con el Estado francés que veta alianzas que puedan ser interesantes, que no sabes muy bien cómo se va a resolver la situación, aunque también pensamos que las cosas vayan tan mal es bueno para que la situación se resuelva pronto y de una forma más razonable y quizá fuerce al gobierno francés a hacer algo más inteligente. Al final, pues te das cuenta que hay ciertas cosas de un checklist que quizá no cumplía y muchas veces, obcecado por el potencial que le ves, pues te vuelves un poco laxo a la hora de mirar. Entonces es un error porque pues había algún requisito que no cumplía y cosas que ya sabíamos, como que no tenía un dueño claro que velara por el interés de los accionistas y que en un momento dado puede velar más por el interés de los trabajadores franceses, lo sabíamos. Es decir, no sabíamos cómo puede cambiar la industria de automoción a corto plazo por el tema eléctrico, por el tema de autoconducción, por todos esos temas que son claramente disruptivos. Eso ahí, bueno, nos equivocamos, no lo supimos ver probablemente, pero también está por ver cómo transcurre, ¿no? O sea, probablemente Renault, para nosotros pensamos que aún así está ridículamente barata, pero bueno, está por ver qué pasa con eso, pero hay un ángulo que no vemos y como no cumple ciertos requisitos, pues en su día desinvertimos de la mayor parte y tenemos muy poquito. Sí, ante la duda yo creo que lo mejor es... Si tienes dudas en la tesis, yo creo que estás mejor fuera, creo, en mi opinión, porque si no tienes mucha confianza, me cuesta vender cuando las cosas bajan y pierden y duele. De todo tipo. Duele, intento hacer mi análisis y a veces y quizás soy contrario en el punto negativo a veces de que me duele realmente vender algo, sobre todo porque siempre hay un punto que dices, bueno, sí, ha bajado esto, pero es que sigue vale algo, barato. ¿no? Vale algo. Nosotros siempre decimos, ¿no? Si el riesgo se ha caído en bolsa, pero el riesgo que vemos es muchísimo más alto, lo vendemos. Nos ha pasado con Maisons Dumont, os lo acabo de comentar. Una compañía que metemos en cartera que encima estaba cumpliéndose la tesis nuestra de maravilla, en el sentido de que estaba retornando Like for Like en Francia en el entorno político que había a posteriori, después del tema de los chalecos amarillos y de la última huelga, y los resultados han sido muy buenos y estábamos bastante contentos. Pensábamos que estábamos haciendo un seguimiento tienda a tienda en Estados Unidos, en Miami, las 2 aperturas, quiero decir, para ver qué impacto tenía en Estados Unidos. Nos está gustando y esto se la ha llevado por delante, pero mira, hemos perdido
50 o un 60% en esa compañía, la hemos vendido porque hemos pensado que había cosas con el mismo potencial y menos riesgo. Y al final hay que saber asumirlo. Y bueno, ese fue un error, un ejemplo, ¿no? Sí, no, al final de los errores hay que aprender, no queda otra. Comentabas, por cierto, ya un par de veces respecto a Google, que el negocio de la publicidad es cíclico. Yo leí hace poco respecto a esto que, sobre todo, el mercado de publicidad generalista, por llamarlo de alguna manera, pues televisión, radio, paneles publicitarios, sí que es súper cíclico. Creo que había bajado de 2008 a 2009 un 20% o algo así en Estados Unidos, pero el segmento de Digital Ads, pues eso, el negocio yo creo que de Google, de Facebook y similares, no es tan cíclico. Había bajado creo que un 2, un 3%. No sé qué opinas de esa parte de publicidad, pero digital. No sé qué punto de ciclicidad le ves ahora mismo. Yo creo que lo que dices tú es correcto, pero claro, estamos hablando en un momento en el que la publicidad digital estaba en un periodo de su vida como producto, digamos, en pleno crecimiento. Entonces, jugar es como cuando hablas con la gente de Gestamp o inversores en Gestamp, que es una compañía magnífica. Vamos, yo personalmente nos estuvieron invitando a una planta que tienen en Valladolid y yo no he visto una planta de fabricación de ese estilo más limpia en mi vida. Y quiero decir, o sea, nos pareció espectacular cómo gestionaban. Pero cuando te decían, no, si viene un ciclo negativo, nosotros mira cómo vimos 2018. Digo, ya, bueno, sí, lo viste así, pero con China creciendo el sector de automoción a doble dígito. Entonces, bueno, compensaste en parte unos mercados más maduros por otros menos maduros. Pero claro, si hay una ralentización del mercado automovilístico global ahora, no por el virus, me refería antes. Pensar que no le va a afectar porque no le afectó en el 2008 puede ser trampa. Yo creo que aquí en el tema de la publicidad es lo mismo. La publicidad digital puede que no cayera entonces, pero tienes que tener en cuenta la canibalización de otros medios publicitarios y luego el valor que aporta esa publicidad, que en ciertos casos es verdad que aporta un valor mucho más alto por el contenido de datos que tiene sobre la persona a la que va dirigida, pero el análisis ese es muy simplista para mí. Es más, yo si lo ves de otra forma, que es una forma agregada, ¿no? Un top-down, y dices, la publicidad, estaremos de acuerdo que es un porcentaje de la renta disponible de un país. O sea, el conjunto de marcas que venden productos de consumo, vamos a suponer, el Procter & Gamble no se va a gastar en publicidad más de lo que se gastan sus clientes en comprar sus productos. Eso es una evidencia. Siempre será una proporción de eso, ¿no? Que la puedes estudiar más o menos. Y entonces, nosotros pensamos que el mercado publicitario es una proporción del PIB, de la renta disponible. Y, por lo tanto, tiene que evolucionar de una forma correlacionada con el PIB. Otra cosa es que haya una publicidad que está constantemente decayendo y otro tipo de publicidad que, por ser más efectiva y por dar un valor mayor, esté creciendo y canibalizando esas publicidades. Por lo tanto, ¿la publicidad es cíclica? Sí. Cuando está estudiada que la publicidad en general, cuando hay una depresión, te cae, es bastante elástica al ciclo, sí. Quiero decir, la posición de dominio de Google y Facebook a día de hoy en publicidad es comparable a la que tenía Antena 3 en España cuando no había Internet, o Telecinco, pues sí, porque eran los formatos más deseados y más atractivos. Tú analizas las compañías que tenían ingresos puramente publicitarios cuando eran dominantes y ves que tenían volatilidades fuertes. Y nosotros pensamos que pensar que con las cuotas de mercados que tienen estas compañías de publicidad online sobre la publicidad total, pensar que hay una desaceleración o una depresión y que no le van a caer los ingresos publicitarios llegado el momento es es una ilusión, en nuestra opinión. Y no quita nada la calidad de esos negocios, para nada. Sí. Son negocios mucho mejores de lo que era Antena 3 en su momento, ¿me explico? Facebook con Instagram y esa publicidad de Instagram. Pero pensar que no le va a afectar es ridículo para nosotros. Y lo veremos ahora probablemente. Veremos probablemente ahora qué impacto tiene una recesión en Estados Unidos a corto plazo en los ingresos publicitarios de estas compañías. Y veremos que... Ahora es una prueba de fuego. Yo veo que la publicidad como una masa total que depende del PIB y de la renta disponible y tiene una explicación, que sea una masa concreta, un porcentaje concreto. Y también veo que estas compañías tienen una parte del pastel enorme. Por lo tanto, cuando haya un problema de desaceleración y un frenazo, lo van a sufrir. Dicho esto, tienen posiciones competitivas bestiales y una estructura de costes que va a hacer superarla con total comodidad. Otra cosa
es que si te caen el 15% de los ingresos de Facebook en una depresión y la gente te baja el múltiplo de 25 a 15 veces y eso sea una caída del 50 y no ha pasado nada, eso también es verdad. Es decir, eso puede pasar perfectamente y no ha pasado nada y Facebook sigue siendo un negocio magnífico sin que haya tenido ningún problema de disrupción de un TikTok de turno, que tampoco hay que... O sea, a nosotros nos gustan esos negocios, nos parecen buenos negocios, pero tampoco hay que obviar que también puede aparecer un TikTok que te robe cuota de mercado, que eso es verdad que en las grandes plataformas occidentales parece que ahora está bastante estable y no cambia, pero puede pasar. De hecho, entre ellas, el mundo del marketing y la publicidad, Facebook, cuando están anunciándose si a ti te gusta el ciclismo, Sergio, y estás viendo a Ivonne Zugasti anunciando una bicicleta Orbea en Instagram, Facebook le está robando cuota de mercado al buscador de Google, porque vale que es una publicidad diferente, pero muchas veces si a ti ya te han generado la necesidad de comprarte esa bici porque sigues a esa persona y te gusta y te ha transmitido unos valores y un estilo y te gusta, ya te ahorras el buscar en Google qué bicicleta vas a comprar y por lo tanto es menos efectivo. Me refiero, o sea, que la gente piensa que son modelos inamovibles que tampoco lo son. Tiene unas ventajas bestiales, yo estoy de acuerdo, acabamos de comprar, fuimos accionistas de Facebook cuando cayó a 120 por el problema que tuvo de la compañía esta de Analytics y pensamos que son negocios magníficos. Ahora, pensar que no son cíclicas para nosotros es de ilusos, en nuestra opinión. Y cuanto más cuota de mercado tengan y más grandes sean, más seguro es que les va a afectar, quiero decir, porque ya no habrá quien canibalizar y quizás son ellos los canibalizados y no se está metiendo en la ecuación, ¿no? Entonces, eso simplemente en múltiplos y en márgenes te puede afectar y que te afecte en la valoración. Muy interesante todo esto que comentas. Sergio, ¿quieres hacer alguna pregunta más? Se ha reído Pues, Sergio, así que debe seguir a Ivonne Zugasti en Instagram. sí, y en YouTube, me gusta bastante. Sí, sí. Yo, como ya nos acercamos al final del tiempo, voy a hacer la última pregunta, si te parece bien, y ya... Sí, encantado. Así que te digo la última que nos la hace James, que pregunta qué riesgo de quiebra veis a SafeStyle. No sé si le ha dicho bien. Interesante pregunta. Mira, SafeStyle es una de las compañías que tenemos en cartera que más le afecta a lo que ha pasado. Le afecta porque es una compañía que la tesis a día de hoy era una tesis de reestructuración. Le afecta porque nosotros, por la iliquidez del valor, pues nos cuesta movernos y en un momento dado quizá podíamos haber decidido desinvertir por el riesgo que tenía e invertir en otra cosa porque la reestructuración tiene mucho más riesgo, evidentemente, en esta situación. Y para nosotros es una preocupación en el sentido que es algo que tiene riesgo. Dicho esto, yo hablé con Rob Neal, que es el CFO de SafeStyle, antes de ayer. No, antes de ayer no, el viernes. Y bueno, sabemos que la compañía, gracias a Dios, no tiene deuda prácticamente, tiene una línea de liquidez un poco onerosa que está utilizando y no tiene deuda. De hecho, habían hecho los 2 primeros meses muy buenos. Me contó que las 2 últimas semanas, la que estábamos hablando, la pasada y la anterior, han sido las mejores semanas de SafeStyle desde que empezaron todos los problemas en su día. Y dicho esto, pues ahora sí que estaban notando que de repente se estaban, a nivel de facturación, que ahora sí que estaban notando a nivel de pedidos. Hoy han anunciado que han cerrado, que no van a hacer instalaciones y han parado las fábricas y eso evidentemente tiene un impacto en ellos. Claro, una compañía en reestructuración que le estaba costando volver a la rentabilidad, pues va a tener un impacto seguro. ¿Cuál es el impacto? Que ellos nos dijeron que a priori, si no hicieran nada, tal y como están funcionando, tienen 2 meses de liquidez. Si con las medidas que ya ha anunciado el gobierno inglés deciden aprovecharse de medidas como pues, el tema del IVA que están hablando, de la seguridad social, ellos que ajusten costes, que cierren, que hagan todo tipo de medidas que ellos pueden hacer para preservar la liquidez, renegociar algún plazo, etcétera, pues podrían ser a 3-4 meses. Finales de junio hablan ellos ya y mediados de julio. Y dicho esto, la compañía también ha dicho que el gobierno inglés, Ronnie me comentó que el gobierno inglés pues les han transmitido a este tipo de compañías en general que ha transmitido que no quieren que ninguna compañía se quede quiebre por el tema del coronavirus y por lo tanto van a digamos a un poco al estilo español pues generar líneas de crédito gubernamentales tipo ICO, etcétera, para dar liquidez a estas compañías para que sobrevivan. Entonces, bueno, hay un riesgo. Pensamos que ellos dicen que creen que van a tener esa financiación, que es en buenas condiciones y que con las medidas que van a hacer sobrevivirán a la situación, pero reconocen que es complicada. Pero también, como todo,
tiene mucho riesgo, ha caído mucho. Para nosotros ya pesa menos porque ya pesaba menos en su día, porque tuvo caídas muy fuertes. Es verdad que luego desinvertimos parte cuando cayó a 30 céntimos y luego con el acuerdo con el antiguo socio que había creado la compañía competidora para hacerles daño, para los que conozcan la historia, con el acuerdo subió a 90 centavos desde 30, vendimos la mitad de la posición porque la tesis había cambiado y también el potencial y había multiplicado por 3 y aunque seguíamos perdiendo dinero habíamos recuperado parte y nos quedamos con la mitad de la participación. Ahora ha caído mucho, pesa mucho menos en el fondo, hay muy poca liquidez, también la tiran con muy poco volumen y nosotros pues estábamos hablando con la compañía y esperando que sean capaces de darle la vuelta a la situación y sobrevivir a esta situación, ¿no? Por otro lado, como punto positivo, pues sabemos que los competidores como son Anglian Home Improvements o Everest, Windows y demás están sufriendo mucho y tienen bastante deuda, lo van a pasar peor que ellos, yo creo, y tampoco descartamos que pueda haber una operación de consolidación en el sector, cierre de capacidad y racionalización o poner algo de raciocinio en el sector, porque ahora mismo no estaba ganando nadie, prácticamente quitando Ebwin, que es una compañía que suministra directamente a instaladores que van por su cuenta, que no forma parte del grupo, y pensamos que quizás si sobreviven puede hasta ser positivo para ellos a medio plazo, pero evidentemente van a sufrir ahora corto, están en ello, están trabajando y para obtener esas líneas y sobrevivir. Ya han cerrado, han tomado todas las medidas médicas necesarias y han cerrado la actividad y las instalaciones. Y bueno, veamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos. Aquí también, evidentemente, influye en qué hace el gobierno con las otras compañías que también están sufriendo, ¿no? Porque aquí, como en todo, lo difícil es saber qué va a hacer el gobierno, porque no sabes realmente cuándo estás financiando una compañía que iba a morir o estás financiando una compañía que no iba a morir previo al coronavirus, ¿no? Porque supongo que hay muchas compañías en situaciones de distrés aprovechando para obtener liquidez como sea, ¿no? Sí, sí. De esta situación. Pero bueno, es una de las que más riesgo tiene, sin duda, de las que tenemos en cartera. Ahora pesa ahora mismo un 1%, uno con algo del fondo. Perfecto, pues si te parece, con esto ya cerramos un poco, que no hemos pasado del tiempo y tampoco queremos abusar. Así que muchísimas gracias. A mí me ha encantado y por el chat me parece que también es un gusto escucharte porque la verdad que eres muy didáctico. Aquí, como dice Gregorio, me ha gustado mucho, la verdad. Volveré a ver el vídeo. Para los que se han perdido alguna parte, lo tendremos en YouTube a partir de mañana. Así que muchas gracias por compartir tu tiempo y tus ideas aquí con todos nosotros. Esperamos verte de nuevo pronto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Sergio y Adrián, por vuestras preguntas, por vuestro tiempo, por invitarme a participar de este foro con tan distinguidos invitados, por cierto, y buena gente inteligente. Y yo encantado de participar. Además, aprendo de las propias preguntas que me hacen, porque a veces me hacen plantearme cosas que no me he planteado, todo se ha dicho, y nunca viene mal, aunque siempre tenemos una salida, los gestores, de darle puerta para algún lado, pero es verdad que para mí es súper ilustrativo, en el sentido de que también me hace replantearme cosas y encantado de participar con vosotros en todo esto, que es una iniciativa magnífica para este tiempo de aburrimiento y confinamiento. Así que nada, gracias a todos. Hay que aprender como los políticos a esquivar preguntas, ¿eh? Es una buena siempre. Es un arte. Es un arte. Efectivamente. Como Matrix esquivando balas. Efectivamente. Hemos llegado a casi 70 asistentes, así que una pasada. Nada, deciros que seguimos esta semana con más sesiones y que mañana tendremos a los chicos de Impassive Wealth y también tenemos a Luis Alberto Iglesias como presentador, así que será muy interesante, desde luego. Así que nada más, muchas gracias también a todos los asistentes y os esperamos mañana, ¿vale? Mucha salud a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias a todos. Chao, chao.